Yo no me escucho. Buenas, buenas. Ahí creo que ya estamos. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Sean bienvenidos. Bienvenidos a una entrevista más con otra crack de la industria que nos deleitó con una conferencia onírica en GCMX. Una muy buena plática que ya vamos a ahondar más en ella más adelantito. Les presento a Nali del Bosque, mejor conocida como Nani Dev, aquí por estos lares. Ella es QA en Titan Games, una de las empresas más grandes de videojuegos aquí en México y en Latinoamérica, las que ha trabajado en juegos, tal vez los conozcan como Call of Duty y cosas de esas, unos jueguitos ahí, y pues nada, bienvenidísima a esta tu casa, cuando quieras. Gracias por el apoyo, gracias por el tiempo y dejo que te presentes como debe ser para que sepan qué es todo lo que haces. ¿Qué onda, chat? Muchísimo gusto. Pues sí, yo soy la Nani Dev. Soy tester de QA. No solamente no solamente trabajo para Titan Games, también actualmente estoy trabajando para Game Coder Studios. Oh. Ambas son empresas 100% mexicanas, muy buenas, muy recomendadas, con un portafolio pues bastante chido. Sí. Eh, y pues sí, como dijo Oscar, yo soy parte del proceso de control de calidad de los videojuegos. También soy desarrolladora en Unity 3D desde el 2020. Estoy en QA desde el 2023. Y además soy ponente cuando se da la ocasión. Me gusta mucho ir a hablar con las personas. Bueno, más bien ir a hablarle a las personas, ¿no? Y pues eso es todo. Y lo hace muy bien, créanme. Yo soy testigo de eso. Yo tengo una plática y luego se las paso. Yo también quiero la grabación porque a mí no me dejaron grabarla. No, no la tenemos. No, Abner, no es cierto. No es cierto, no es No es cierto. cierto, no es cierto. Nadie grabó nada. No, pues, pues bienvenidísima. Ahí por ahí ya están diciendo 2 minutos de comerciales. Ya estuvo, no escuché la introducción de la invitada. No, Sí, creo que vas a tener que repetir la introducción. no pasa nada, no Pero, pasa nada. pero acuérdense, hay una solución bien fácil a eso. Suscríbanse y ya no le salen comerciales. Se los prometo. Si alguien se Ya no se suscribe y van a le salen perder nada. comerciales, le regreso su dinero. Prometido. Pues bueno, vamos a empezar con la primera pregunta, como debe de ser, por el inicio de los inicios de los inicios. ¿Qué te llevó a hacer QA? ¿Qué te llevó a esta industria tan malévola de los videojuegos? ¿Cómo llegaste a estas garras de la industria de los videojuegos? A mí me encanta esta pregunta, me encanta esta pregunta. Em, yo entré a la universidad y comencé a estudiar diseño y comunicación visual. Hice 3 años de diseño, la carrera duraba 4 y yo hice 3. Em, y un día me dio la crisis de los 19, la crisis de los 19 y yo empecé a sentir como que mi vida no tenía sentido, ¿no? ¿Qué? Entonces, ¿Qué? yo dije, no estoy haciendo nada que me apasione, no hay nada que me esté moviendo, no estoy yendo hacia ningún lugar, ¿no? Em, para esto yo ya había tenido un primer contacto como con la pasión por los videojuegos, por el desarrollo, mejor dicho, cuando yo esto lo platico en la charla esta de los sueños y los videojuegos. Yo tuve un sueño, me acosté, me puse a jugar Mario 64 toda la tarde, me acosté a dormir un rato y cuando me levanté había tenido un sueño y yo me sentí iluminada y yo dije, necesito hacer un juego de esto, güey. Esto tiene que ser un videojuego porque, wow, lo que yo sentí me encantaría que otras personas lo vieran y lo sintieran, ¿no? Entonces, a partir de ahí yo en la preparatoria me habían enseñado un poco a usar Unity, yo empecé a buscar engines con las que pudiera trabajar, Unity me atrapó, también ya la conocí un poco, como les digo, y me quedé con Unity y empecé a darle, a darle, a darle, a darle, y eso fue cuando yo iba entrando a la universidad, cuando ya llevaba 3 años y ya había hecho un montón de proyectos yo no tengo ningún juego publicado, pero yo ya tenía infinidad de proyectos hechos. Estoy Y igual. Bueno, tengo uno sí, nomás. ay, no, yo no he publicado absolutamente nada, pero para eso yo ya tenía caminito, ¿no?
Y fue Ujú. cuando dije: "Uy, como que el diseño así, diseño gráfico, no es No, lo no, mío", no, ¿no? no. Sí, como que yo quiero hacer otra cosa, ya no me siento bien aquí, ya no me siento como que me complemente la carrera. Entonces, yo entré como que en crisis y dije: "¿Y ahora qué hago?", ¿no? Y me acuerdo que yo decía: "Es que yo quiero hacer juegos, yo quiero hacer juegos, yo quiero desarrollar, yo quiero que la gente vea lo que yo tengo por expresar", ¿no? Entonces, dije: "Nadie me va a dar con mis 3 años de C Sharp", que es lo único que sé, y de Unity, que, bueno, antes yo tenía una percepción muy cerrada de la industria de los videojuegos, y yo decía: "Videojuegos, pues todos son triple A". No, Que bueno, yo decía, no. los de sí, sí, exacto. Call of Duty, los de Activision no me va a dar trabajo con mis 3 míseros años de Unity y C Sharp, ¿no? Pero no fue así. Bueno, no importa. El caso es que yo dije: "¿Por dónde me meto? ¿Por dónde me meto? Yo necesito llegar a este punto y no importa si tengo que empezar de cero, de cero". Entonces dije: "A ver, métete así como que a la escala, al organigrama y piensa en dónde podrías empezar". Y yo dije: "Quiero entrar a la industria. No tengo experiencia, formal o suficientemente grande para que me den uno de estos puestos". Porque además, ¿en qué estábamos ahí? En el 2023. Ajá, Hace poquito. 2023, iniciando el 2023, y yo decía: "Chin", o sea, buscas empresas de videojuegos y te sale, Ubisoft, Activision, Nintendo, y yo decía: "Esos güeyes no me van a dar trabajo a mí". O sea, ¿cómo le hago, no? ¿Cómo le hago para, pues, ahora sí que poder meterme? Pues, da la casualidad, bueno, yo lo primero que dije fue: "Okey, voy a empezar, desde el testing". Y mira, yo tenía una visión muy incorrecta sobre el testing de videojuegos y bastante, estigmatizada. Y yo dije: "Okey, pues es como el lugar en el que menos, tecnicismo, conocimiento técnico me van a pedir, ¿no? Vámonos al área de testing y donde sea y donde se pueda". Para esto yo ya había visto que hay una empresa que se llama Amber, y fue mi ilusión trabajar en Amber por años, pero por años. Y mira qué vueltas da la vida, que, pues, el año pasado fui a dar una charla ahí al piso de abajo de las oficinas. Pero bueno, era mi superilusión, trabajar en Amber, y yo decía: "A mí me encantaría ser parte del equipo y empezar a testear videojuegos con ellos". Bueno, estuve busque, y busque, y busque, y busque, en Amber no había vacantes, y yo ya los tenía vistos, ¿no? Y yo decía: "Bueno, pues ya, en Amber no, ni modo". Y busqué, y busqué, y busqué, y un día aparecieron 3 y aparecieron así como de golpe, ¿no? Em, Creo que era para unas oficinas que están en Baja California, otras en Monterrey y unas en la Ciudad de México. En ese momento yo vivía en Querétaro. Entonces, yo estaba así como que, bueno, pues voy a mandar, o sea, y fíjate, yo todavía estaba en la universidad. Yo ya lo que quería era ya no estar haciendo lo que yo estaba haciendo en ese momento y poder, empezar, ¿no? Ya yo lo Okey. que quería era empezar. Empezar en la industria, Entonces, entrar. exacto, entrar a la industria, justo. Eh, Mando currículum a todas, me hablan de una y me dicen: "Haz una entrevista online en inglés", ¿no? Y entonces pasa el tiempo y decía: "El límite para hacer la entrevista es, por ejemplo, hoy es día primero, el límite es el día 7". Y yo el día primero, tuve ahí como que unos problemillas, andaba bien agüitada, dije: "Ya no la voy a hacer, ya aquí me voy a quedar, quién sabe si me hablen". Y entonces, el mero día yo dije: "¿Pero qué estoy haciendo?". O sea, no que ya te querías ir. Mm, Em, Abro la entrevista, la hago, pasan y yo dije: "Ya no me hablaron". Pasaron como 2 semanas y de repente me llega un correo: "No, que te queremos ofrecer esta posición, con tal sueldo, de tal día a tal día", el así y el así. el email esperado. Sí. "¿Cuándo tienes tiempo de tomar una llamada?". Y yo: "Hoy, ya, Sí, ahorita, no, usted me claro. habla ahorita", sí, y yo le contesto, no pasa nada. Entonces,
me acuerdo que yo estaba dormida y sonó mi celular, vibró muy duro cuando llegó el correo, entonces yo como que me levanté así, veo el celular y yo abrí los ojos y me fui, mamá, mamá, ya me hablaron del trabajo y mira y no sé qué. Mamá, Y ya somos entonces, tester. sí, mamá, mamá, ya estamos en la industria. Entonces mi mamá y mi papá me dicen, hija, ¿qué es eso de tester de videojuegos? Vamos a, porque además era en la Ciudad de A México y mí te digo, dame yo el estaba en título. Querétaro. No, espérate, espérate. Me dicen mis papás, vamos a ver que eso no sea una estafa, ¿qué tal que nomás te quieren robar? ¿No? ¿O ¿a poco sí existe ese trabajo de tester de videojuegos? Yo no, sí, ¿cómo no va a existir? Fuimos, vi las oficinas, era una empresa nueva en México, es una empresa extranjera, pero en ese momento tenían 2, casi 3 meses de haberse instalado en México, apenas estaban contratando gente y em, gracias a Dios y para mi suerte era una oficina enorme, éramos como 500 personas ahí ¿Cuál adentro. era? En Lion Bridge, México, Ah, Lion Bridge Games, en la Ciudad de México. ¿tú Entonces, estás en dónde? Bueno, sí, está bien. Luego no te vaya a doxear y nada y más era para ver entonces, distancias. pues, por ejemplo, de Querétaro, esa oficina precisamente está como a 2 horas 40 minutos. Pero pues ya sabes, de estado a estado, todo eso. Luego por ahí hay mucho tema para poder entrar a la ciudad. El caso es que las cosas se acomodaron y me pude ir para allá. Mis papás me apoyaron mucho para poder irme para allá y empecé a cumplir el sueño, ¿no? Y vámonos, éramos todos nuevos. No había nadie con Eso está experiencia más de padre porque testing. todos empiezan desde cero. Sí, 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 y había unos más vivos que otros y yo te Lo enseño y normal. hazme shadow a mí, jaja, y a ver con quién me voy, oye, tú le sabes a esto, y estuvo, a mí, mira, yo tengo la percepción de que estas oficinas grandes que se dedican al testing en masa son muy buenas para empezar en el mundo del QA, pero algo que a mí me gusta mucho es que cuando la oficina es tan grande, sí somos todos testers, pero cada quien tiene su especialidad. Y no solo me refiero a tú haces este tipo de bugs y tú este tipo de bugs y tú estas prioridades, sino a que yo le sé más al Jira y yo le sé más a la configuración de las consolas y yo nada más reporto y yo le ayudo al de IT, así de repente hay grupitos y eso está Ujú. bien chido, porque en equipos chicos, pues más bien como que Son salimos del apuro entre todólogos. todos. Sí, exacto, exacto. Pero en estos equipos grandes de repente era así como que, ¿y tú a qué le sabes? No, pues yo le sé a esto, ¿no? Entonces ahí yo tuve la oportunidad de explorar muchos campos, no solamente el juego, no solamente lo de reportar. A mí me encantaba Jira y me gustaba mucho hacer unas cosas que se llaman dashboards, que son Ujú, para ir ujú. como separando los Sí, tickets sí, que se sí. reportan. Entonces yo, hubo un momento cuando yo me salí de ahí, yo dije, a mí me encantaría ser manager de Jira, así de que yo te lo configuro, ¿no? Y Pues eso está sí muy hay, chido, ¿eh? empiezas. Sí, 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 Los project managers. sí, justo. Y está muy cool porque pues puedes aprender de todo. Incluso ahí había equipos que no solamente se dedicaban al testing, digo, no quiero decir de más, pero te podías dividir en muchas cosas y son lugares perfectos para aprender y aprendes un montón y absorbes de donde se puede porque, Claro. más bien absorbes de todos lados porque de todos lados se puede. Entonces, sí, sí, así fue como me metí yo al mundo del testing. Yo, como te digo, me quería meter porque quería ser desarrolladora profesionalmente en la industria y pues yo les puedo decir ¿Y qué pasó? que a mí el testing me robó el Te, corazón. te O atrapó. sea, yo ya no, yo creo que uno siempre tiene muy claras las cosas que le gustan en la vida y que mi vida se haya orientado tanto al testing ha sido una sorpresa muy grande porque es de esas cosas que yo no esperaba. Yo de verdad que creí que iba a ser como algo temporal. Yo dije, Sí, el hago aquí punto de carrera, entrada nada más, ¿no? sí, pero no, 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 yo no. Yo ya no me le quiero despegar, yo no podría. Esto yo lo tengo, pero aquí, mira. Y estuvo muy chido porque era algo que iba empezando, era algo que ya tenía rato en México, pero era algo que iba empezando como a crecer en ese momento. Y estuvo chido ver la evolución, ¿sabes? Todos juntos, todos en el mismo punto. Tú te vas para allá, yo me voy para acá.
luego ya nos empiezan a requerir más empresas, etcétera. Entonces yo duro un año en la Ciudad de México, pero como yo era foránea, pues la verdad no aguanté tanto. Entonces, me regreso con mis papás y después de... ¿Me regreso? No manches, esta historia está bien Dale, buena, ¿eh? dale. Disculpa. Chisme, aquí Ahí nos les va. encanta el chismecito, así que entre más chisme, mejor. Yo no solamente he sido tester de videojuegos, ya También de también fui hombre. tester de software. Ay, no, no, no. Yo fui tester de procesos batch en Linux, de procesos de Linux. Órale, Pero ahí les va cómo está la bien historia. hacker. Hagan de cuenta que yo ya me quería regresar y mis papás me dijeron, no te regreses hasta que te consigas un trabajo. Porque, pues, miren, es Muy muy bien, papás personal, de pero, Anali. ajá, muy personal, pero a mí no me gusta no tener trabajo, aunque sea un periodo corto, a mí no me gusta estar como en el descansito, ¿saben? Entonces yo dije, sí, si me regreso sin trabajo, peligro y me deprima. Entonces busco un trabajo, encuentro un trabajo y el día que van mis papás por mí, así de que abriendo la cajuela, echando las cosas, no sé qué, no es cierto, te estoy mintiendo. Mis papás llevan por mí y yo tenía así de que ya todo en la puerta. Yo vivía con roomies y se acomodaron las cosas, así como se acomodaron para que me fuera, se acomodaron para que me regresara. Me dijeron, ya no te vamos a rentar, ya se van todos los roomies, queremos remodelar el departamento y lo vamos a vender. Yo, Venga, bueno, pues ya me voy. Y en eso me llegó la oferta del trabajo, ahora sí, ya no hay bye. vuelta para atrás, ¿no? Vámonos. Em, yo con todas mis cosas allá afuera del cuarto, esperando a mis papás, me marca mi mamá y me dice, en 15 minutos llegamos. Y yo, ok. Y en eso me llega un mensaje del CEO de la compañía que me había contratado y me dice, oye, ¿tienes oportunidad de una junta rápida? Y yo, sí. Y conecto tenía una de estas computadoras de HP que son todo en uno. Ajá, sí, sí, sí. Entonces, yo nomás la puse así, la conecté, me metí a la junta y le digo, ¿qué pasó? ¿Qué onda? A sus Y me órdenes, estoy acuerdo, esperando a mis papás. ¿Qué le sí, puedo sí, sí. ayudar? Y me acuerdo, yo traía una blusa así de cuello alto. Y me dice, ¿traes un kimono puesto? ¡Ah, Y caray! yo, ¿qué? ¡Hola! Y le digo, ¿qué? Señor Y me dice, que si cochín. traes un kimono, que si traes un kimono puesto. Y yo, no, ¿por qué? Y le digo, es una blusa de cuello alto. Y me dice, ah, ya, se parece a un kimono. Y se queda así y me dice, bueno, voy a ir al punto, tu puesto se disolvió, entonces ya no te vamos a requerir. Y yo, ¿qué? Moles. Y me dice, sí, 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 Lo del kimono era para es que suavizar la noticia. sí, exacto. Y me dice, sí, 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 es que el cliente se arrepintió y ya no se va a venir a México, ya no se va a instalar en México. Y yo, ¿y por qué me firmaste un contrato a Pues mí? claro. El caso es que ya nos hicimos garras, me dijo, te puedo acomodar en otro lugar, pero vamos a ver. El caso es que me ofreció otro puesto, pero tenía que ir a la Ciudad de México, yo le dije que ya no me convenía, y así de que, pues, Ya no 15 tengo minutos trabajo otra vez. llegaron mis papás por mí y yo en lágrimas. Yo, es que no tengo trabajo porque el señor me dijo que no sé qué. Y así. Me Sí. vine, y dicho y hecho, llegué aquí, me deprimí porque no tenía trabajo. eh, y yo Te así los como que, dije. pero en desesperación, mi mamá me dijo, bueno, velo por el lado positivo, agárrate un ratito para descansar. Y yo, bueno, pues ya que. Y yo lloré y lloré, ¿no? Y ya en desesperación dije, yo no puedo esperar un segundo más. Yo necesito un trabajo. Mando, ya sabes cómo son las aplicaciones desde LinkedIn. Mando para un trabajo de tester de software y cuando se comunican conmigo, me hacen una entrevista y era de tester batch y yo, ¿qué? Y ya me dice, y estaba el líder en la entrevista y me dice, a ver, me dice, oye, ¿le sabes al Linux y no sé qué? Y yo, no. Y le digo, yo le sé al C Sharp y me dice, a ver, ¿qué te dijeron cuando te reclutaron? Y yo le dije, no, pues es que me dijeron que si tenía conocimientos en Jira, que si sabía sobre testing, sobre documentación, sobre así. Y les dije, pues yo todo eso lo tengo, pero nadie me dijo nada de Linux. Y ella me dijo, ah, bueno, ¿y qué te gusta hacer? Y yo, no, pues a mí me gusta leer el manual de la Jugar. ISTQB. Ajá, y yo, pues, y me dijo,
¿has testeado antes? Y yo, pues sí, pues, testeaba videojuegos. Y me dijo, ¿y qué te gusta más, testear software? ¿Testear software o testear videojuegos? Y yo, software, Ah, claro, claro, por Linux, eso supuesto. es lo que ustedes. No sabes Y yo, las eso, ganas que traigo de aprender Linux. justo. Y me dijo, ¿sabes de bases de datos? Y yo, no, Uf, pero uf. ahorita en la universidad estoy por tomar la materia de fundamentos de bases de datos. Si quiere usted, yo la tomo ahorita. O sea, y entonces, el caso es que el señor me dijo, bueno, no, pues está bien. Se colgó la llamada y yo dije, chingado, ya no conseguí trabajo ni pedo. Pasa un rato, como una hora, y me llama la chava que me había reclutado y me dice, hola Nancy, y yo sí, tuvimos una entrevista contigo hace rato, y yo, ajá, Sí, lo y sé. me dice, sí, y me dice, es que, pues mira, sabemos que no tienes los conocimientos, pero necesitamos cubrir la vacante y además al líder le interesó tu perfil porque dijo que eras una persona muy, como que estaba dispuesta a Cling, aprender, cling. ¿no? Ajá, y yo, chingue su madre, ok. Y yo, sí, no pasa nada, vámonos. Jalo. Y fui a la Ciudad de México, fui a recoger una laptop que me dieron y todo, un montón de cosas. Ese trabajo era remoto. Y yo, bueno, pues vamos a echarle, ¿no? Pues sí. Duré un mes en ese trabajo. Ay, ¿por qué Y en ese tanto? mes, ya sé, en ese mes, mi jefe me dijo, como tú estás entrando desfasada porque estamos cubriendo una vacante, yo te voy a enseñar lo que tienes que saber. Yo me voy a estar comunicando contigo para ver que ya sabes hacer estos ejercicios. Y entonces, en un mes me habló 3 veces. Ujú. Mira, no te voy a decir que no aprendí nada, porque sí aprendí de que aprendí JQL, bueno, ya sabía un poco por Jira, ¿no? Que son diferentes, el JQL de Jira y el Ujú. JQL de bases de datos, pero pues tienen una estructura parecida, entonces no batallé mucho. Y aprendí ahí a moverle a la base de datos, que si Linux significa esto y que ábrelo de aquí, métele no sé qué. Aprendí a abrir la base, a reemplazar unos datos, a sacarlos. Y mi chamba era ver que los comandos estos que se usaban en Linux para mover los datos, Ujú. sí funcionaban como tenían que funcionar. Entonces, yo estuve, o sea, mi jefe no me hablaba y yo estaba así de que viendo qué había en la base de datos, bien metida ahí en la ventana esta. Ajá, sí, yo así como que yo me aprendí los secretos de la empresa, o sea, Los y ese señor, chismes. ajá, exacto. Y luego esta empresa procesaba datos bancarios, procesaba todos los datos bancarios de México. Entonces yo así de Órale. que, ay, ¿quién será este que compró por tanto? ¿No? Y Vamos a bueno, ordenarlos de forma descendente y vamos a ajá, contactar a fulanito. ¿Estará vamos a soltero? juzgarlos. Estará soltero. Y bueno, el caso es que, pues yo así como que, ay, güey, ¿qué le pasará a mi jefe que no me habla, no? Y eventualmente yo me empecé a sentir inútil, porque dije, otra No vez había ya no reto, ¿no? estoy. Sí, uno, no hay reto. Dos, a mi jefe no le interesa, no me habla. Tres, ya no estoy cerca De la de industria lo de que los era mi videojuegos. propósito, de Ajá. lo que yo quería hacer, exacto. Otra vez, pues no estoy haciendo nada que me esté llevando hacia donde yo quiero ir. Entonces dije, yo quiero un trabajo de tester de videojuegos y va a ser aquí en mi Vamos de casa y como nuevo. yo quiera. Ya no, yo no sé qué tengo Y sus que papás, hacer, pero va no, a otra pasar. vez no. Exacto, justo así. Y yo dije, bueno, ya, ahorita veo cómo le hago, pero de qué va a pasar porque ya no puedo estar así. Entonces te digo, yo estaba así de que bien deprimida y desinstalé mis redes porque me sentía como, ya sabes, cosas que pasan. Y un día me meto a Instagram desde el navegador a buscar unas fotos viejas y que veo que tenía un mensaje de un amigo y decía, oye, por si te interesa, lo compartió alguien del medio. Y era una vacante de game coder, de tester. Y yo, bueno, pues vamos a aplicar nomás por no dejar y que me hablan. Y me acuerdo perfecto que tuve la entrevista con ellos y
y me reí un montón. Yo nunca había tenido una entrevista tan ligera, tan chida, tan llevadera. Luego empezamos la entrevista y se les fue la luz y jijiji, jajaja, oye, ya estamos de regreso, ¿y a ti qué te gusta hacer? ¿Y cómo trabajas? Unas preguntas en inglés. Yo dije, ok, estuvo chida, vamos a esperar a ver si me hablan. Y sí me hablaron. Y me quedé con ellos y no manches, son una... Un saludo a nuestros amigos de Game Coders. Un saludo a los Game Coder. Sí, no manches, Game Coder es... Cuando las empresas dicen, somos una familia, no lo suelen cumplir, no se refieren exactamente a eso. Game Coder sí se siente como una familia. Game Coder Qué chido. es una empresa bien, bien chida, bien como llevadera. La verdad, yo me la he pasado muy ameno ahí y no he tenido muchos trabajos en la industria, pero bueno, y no solamente Game Coder, porque Titan Games también son muy amenos las dos compañías. Lo que más me gusta de las dos es que te dan toda la libertad de hacer tu trabajo como tú necesitas y yo siento que eso es bien importante. Entonces, sí, la verdad es que wow. Pero en ese momento Game Coder a mí me levantó muchísimo y me dio como mucho este sentimiento de, no solo de pertenencia, sino también como de importancia y de que al fin estaba haciendo algo que yo quería. De hecho, me sentí mejor en Game Coder, cuando entré a Game Coder, que cuando estuve en Lionbridge. Lionbridge también fue un lugar muy chido conmigo. Sí, porque les dijiste a los de Game Coder, y sé Linux. Ya con eso. Sabe de videojuegos y Linux. No, ya con eso, contratadísima. El gancho. Claro. Sí, no. Y los de Game Coder, o sea, a mí me levantaron mucho. Lionbridge también fue un muy buen lugar para mí. Yo hice amistades bien chidas allá, que ya ahorita ya tengo más de un año de no verlos y siguen siendo mis amigos. La verdad, gente muy, muy padre que te encuentras en la industria. Pero en su momento Game Coder me hizo decir, sí se puede. O sea, sí se puede y todavía hay esperanza y hay que echarle ganas, ¿no? Y agradecer y apreciar. Ya te imagino ahí de insoportable en Game Coder, así de, oye, necesitamos mover estos archivos. Deja un script en batch para moverlo. Insoportable. No, malísimo. Sí, claro, hasta mira. Eso... Podemos hacer un script en batch para moverlo. Pero no tenemos bases de datos. No importa. Déjame hacer el script. Déjame hacer la base, no importa. Oye, por acá rápidamente te interrumpo un poquito porque Meldak échale. Nos dice, según yo tengo entendido que existen ciclos de contratación y está muy difícil detectar porque son momentos precisos donde concluyen proyectos y organizan equipos para iniciar los próximos. Ahí es cuando se abre el proceso de reclutación o de contratación. Pero cada estudio termina en tiempos diferentes, por lo que se toma como referente el término de año fiscal para comenzar a buscar chamba en la industria. Yo creo que sí varía mucho, ¿no? Porque por ejemplo, Game Coder y Titan, que son estudios que trabajan mucho en servicios como Amber, depende mucho si les llega un nuevo proyecto y pues tienen que contratar y luego si no hay muchos proyectos, pues no hay ese margen de contratación. Sí, creo que no tanto así de que siempre al inicio del año fiscal hay contratación. Yo creo que más bien varía con respecto a los clientes que tengan en ese momento y a los proyectos, ¿no? ¿Tú cómo ves? Sí, mira, yo siempre les recomiendo que si van a empezar en algún lugar busquen, para QA obviamente, busquen trabajo en Amber, en Keywords o en Lionbridge, que son estas empresas grandes que tienen mucha rotación y están contratando seguido. ¿Por qué? Porque tienen proyectos grandes, fijos, entonces, pues por lo mismo de que tienen mucha rotación, siempre están buscando gente. De hecho, creo que a los que menos he visto que busquen así seguido es a Amber, pero Lionbridge y Keywords buscan regularmente personas y no, la verdad es que no suelen hacerlo en un tiempo específico, ni a inicio de año fiscal, exacto, ni nada de eso, más bien cuando requieren personal, que es casi siempre porque pues como son lugares muy grandes, hay muchas rotaciones. Van llegando muchos proyectos, van acabando otros y así, ¿no? Exacto, y a veces en estos lugares
tan grandes, sus proyectos no acaban, o más bien acaban, pero sí, se siguen con la misma, o Exacto. sea, ahí te va el número 2 y el número 3 y el número 4 y tienen trabajo para 1000 años, entonces, regularmente necesitan gente y a veces, por ejemplo, yo les digo, éramos como 300, 400 cuando yo empecé y cuando me salí de repente alguien me dijo, oye, ya somos 500, ya nos pasamos de tantos, así, entonces, yo no sé cuál sea su límite, qué tal que de repente compran todo el edificio, eh, pues la verdad es que puede pasar y a veces tienes a 300 personas, 300 personas en un mismo proyecto grande y dices, oye, ya me llegó otro y necesito a 100 de estos 300, pero todavía necesito cubrir esos 100 con alguien más. O sea, Claro. te llevas a los experimentados a lo nuevo para que sea seguro, pero Que incorporas a los nuevos dejaste. exacto. Y en empresas como más pequeñas, como GameCoder o Titan, em, pues sí, justo van contratando cuando cae un proyecto nuevo. Y eso sí lo requieren porque muchas veces ya se tiene un equipo fijo, lo que sea. Y por ejemplo, las personas que trabajamos en estas empresas, pues solemos durar un buen tiempo. La verdad es que son empresas en las que hay menos rotación. Claro. Am, pero las oportunidades siguen ahí, sobre todo para las empresas que vienen en crecimiento. Hay muchos, específicamente sobre QA, a mí me gusta mucho que la gente tome en cuenta que esto del control de calidad es prácticamente algo nuevo y sobre todo es muy nuevo para las empresas pequeñas. Se tiene la costumbre socialmente, si quieren decirlo así, de que los desarrolladores realicen su propio control de calidad. Y pues la realidad es que lo mejor es tener un equipo dedicado completamente a eso. Entonces, apenas ahí vamos. Yo les recomiendo que busquen oportunidades en cualquiera de estas tres empresas grandes que yo les mencioné. Incluso a veces tienen vacantes remotas. Eso no es tan común, pero suele pasar. Y si quieren un trabajo pues más serio, más fijo, no sé cómo, de qué otra manera expresarlo, eh, pueden empezar a buscar a estas empresas que son mexicanas que apenas están buscando abrir sus divisiones de QA. Por ejemplo, en Titan Games yo soy la primera persona de QA que tienen. Wow. O sea, eres la única persona de QA. Sí, de hecho, para ellos no soy tester o sea, sí soy tester, pero mi función es ser analista Ah, de ya. control de calidad. Ujú. Venga. Oye, pues a ver, entonces llegas a GameCoder y de ahí cómo te involucras con Titan. Ah, mira, otra historia maravillosa. Este, cuando yo entro a GameCoder, ay no, yo a veces me siento como el Chris Martel, me regreso mucho, pero es que Dale, es dale, dale, necesario el no, contexto. tú Mira, dale. yo entro a GameCoder en el 2024 y en marzo del 2025 vamos a un evento al Tecnológico de Monterrey, porque GameCoder tiene una alianza con el Tecnológico de Monterrey, y vamos a darles un evento, unas charlas a los chavos en este evento que se llama Future Frame. Y entonces, a partir de ahí, ahí yo di, ahí yo di mi primera charla y a partir de ahí yo dije, wow, a mí me encantaría seguir con esto, ¿no? Entonces, empecé a buscar, ¿no? ¿A dónde puedo ir? ¿Con quién puedo hablar? Como que me escuche una persona, no le hace. Y mandan a un chat de GameCoder una convocatoria para el GCMX. La mandó el CEO y dijo, oigan, me pidieron que mandara esto por si alguien está interesado. Y yo me meto, me acuerdo que le digo a mi jefe, oye, ¿puedo dar la misma plática que di para los del TEC? Y me dice, sí, mándala y manda fotos y avísales que tú estuviste aquí y menciónales en dónde para que te tengan en cuenta. Y yo, ok, ok. Y ya me pongo así y que me hablan, ¿no? Y yo, vámonos al GCMX, ahora sí a hacer el ahorrito, a comprar vuelos, todo, eh, y que me voy, que me voy al GCMX. Y me la pasé bien padre.
Wow, yo creo que Estuvo de los genial, ¿no? mejores momentos estuvo genial en todos los aspectos, o sea, estuvo súper ameno, estuvo bien padre, conocí un montón de gente, me acercó mucho al corazón de la industria porque realmente yo todavía, ya estando en Encoder, aún así me sentía muy alejada y conocí a gente bien chida, hice muy buenas amistades también. Gracias, gracias. eh, No, de verdad estuvo padrísimo. Pero bueno, el caso es que pasa todo el GCMX y el último día se hizo una fiesta, la fiesta de clausura. Ovi, ovi. Entonces fue una fiesta muy profesional. Claro, claro. Por supuesto. Había barra libre, ¿no? Entonces eh, Estuvo tan estaba acá la profesional que DJ estuvo Jesús. tocando. Con eso se los digo todo. Sí, es cierto. Sí, estuvo el este sí es Jesus, es verdad. Ahí andaba. Así de profesional estuvo. No es Sí, por wow. darles a desear, muchachos, pero que estuvo buenísimo. No, que a ver cómo se pone el de este año, ¿eh? Yo eso me lo pierdo. Híjole, Abner se Por está haciendo el nada. rogar, ¿eh? Ah, En serio, ya le estamos haciendo y manita de bueno, puerco, ¿eh? malísimo. No, no nos puede dejar sin GCMX. Exacto, Yo, mira, no exacto. puedo, no Yo puedo. opino lo mismo. Después es como las drogas, o sea, yo ya lo probé una vez, no puedo Exacto, vivir sin él. tal cual. Que de hecho, igual ahí está Y yo lo el tengo del por allá colgado. GCMX. Sí, no, magnífico. Este, se me está yendo la onda. Entonces, en esa fiesta había barra libre y ya entrada la noche, fíjate, esa historia también está chida. Yo ese día, más bien al siguiente día, volaba a las 6 de la mañana. Tenía que estar a las 4 de la mañana en el aeropuerto para documentar. Pues ya eran como las 2. Yo seguía ahí. El caso es que, no, no es cierto, todavía era temprano cuando pasó esto. Ponle que eran las 12. Eh, Voy a la barra libre, sírvame otro tequila, señor, por favor. Le doy así mi vaso y al lado de mí había un señor y yo volteo así y me acuerdo que yo vi al señor muy formal. Y yo dije, Mm, el señor resaltaba mucho porque pues andaba, andaba vestido formal y yo dije, órale, No es que nosotros no ¿quién vistiéramos será? formal, sino que era una fiesta y era raro que Sí, sí, estuviera justo. tan formal, no vayan a pensar mal. Y yo dije, ay, órale, ¿quién será el señor, no? Y además no lo había visto, que pues también ya estábamos en la fiesta y en la fiesta pues estábamos todos los que ya habíamos hecho migas por tener el pase o lo que fuera. Y yo dije, pues el señor no lo conozco, ¿no? Entonces, él también estaba esperando su vaso y yo también. Y así como que hubo unos segundos de silencio y De volteé y le digo, mirada oiga, ¿y y... usted? No. Y digo, oiga, ¿y usted a qué se dedica? Y ella me dice, ¿yo? Y yo, sí. Y ella me dice, yo soy el CEO de Titan Games, ¿sí nos conoces? Y yo, "Ah, no". Y entonces ya nos entregan nuestro vaso y nos ponemos a platicar, ¿no? Em, y ella me dice, no, pues fíjate que nosotros hemos trabajado en tal y tal proyecto, por ejemplo, Call of Duty, no sé qué. Y le unos digo, ah, proyectitos. yo también. Y le digo, yo también he trabajado por ahí con Activision, ¿no? Y ella me dice, ¿en serio? Y le digo, sí, de hecho, saco una tarjeta y se la No doy. vengo preparada, pero... Dice, mire, así como las de Yugi, Sí, se la di así sí, y le caíste en digo, mi trampa. activo mi carta poder, Exacto. tester de videojuegos y ya le digo, yo soy tester de QA, control de calidad y así. Ah, no, le dije, yo soy tester, soy QA. Y me dijo, ¿control de calidad? Y le digo, sí. Y me dice, ah, qué padre, fíjate que nosotros, traemos ahí planes pues de ver qué onda, ¿no? Con nuestro departamento de QA, porque no tenemos y nos encantaría implementarlo. Y ya le digo, para lo que se le ofrezca, usted Mira qué hable. casualidad. Y yo, pues mire, usted llama y yo contesto. Y entonces, ya no, así quedó, sí, mucho gusto, muy padre, qué ameno conocerte. Y yo me fui con mis amigos y todo. Llegué a las 3 de la mañana, 3:30 al hotel, empaqué todo, me acosté 10 minutos, salí, estaba mi taxi, volé en vivo, creo que cuando aterricé ya estaba cruda, pero hasta que aterricé, porque en el avión yo creo que todavía iba mareada. El caso es que,
Pasan unos días y me llega un correo de él. Y pues a partir de ahí nos empezamos a poner de acuerdo y empecé con ellos el día 5 de diciembre, 5 de enero, 5 de enero de este año. Y pues por ahí yo lo que hago es acomodar mis tiempos para poder cubrir sus proyectos y los proyectos de GameCoder sin descuidar a Claro, ninguno y claro. también pues obviamente dividiéndolos de manera muy profesional. Em, y pues estoy cubriendo ambos, pero, Qué bárbara. pero pues sí, wow, la verdad es que yo me siento muy feliz y muy agradecida, porque em, son dos empresas muy chidas y se siente muy Y de las chido, más ¿no? Como grandes decir, de México. bueno, sí, eso también, eso también. O sea, estás Y en sí es las así como que, chonchas. wow, me la estoy pasando bien padre con ellos. Yo creo que son Entonces, los que sí, sí. más juegos triple han sacado, digo, aunque sea en colaboración o ellos propios, pero sí, ambos. Sí, sí, la verdad es que están muy fuertes y sí son de las más grandes, específicamente porque sus plantillas son grandes, o sea, tienen a muchas personas. Y pues yo sí les recomiendo a las dos para trabajar, son maravillosas. Contrátenme. Oye, y una de las cosas que más has hecho, y creo que a mí me encanta cómo lo haces, es el concientizar a la gente de lo que es ser tester de videojuegos. Porque hay esa creencia, digo, tú ya la sabes a dónde voy. Esa creencia de que, pues qué fácil, se la pasa jugando todo el día. Para eso le pagan, yo lo hago aquí todo el día, 8 horas de Fortnite y de No, Bobots. Aquí me la paso 12 horas jugando Roblox y no me pagan. Y a ella, por jugar, le pagan. Cosa que ahí va. obviamente nada que ver. Pero tú has concientizado de una manera muy agradable en tus redes sociales, obviamente. Y quisiera que nos hablaras al respecto. ¿Cómo, cómo te sientes de ese tabú que hay con respecto al tester de videojuego? Que mucha gente, a lo mejor hasta tú lo pensabas antes de ser tester, piensa que, pues sí, mira, voy a entrar a la industria de los videojuegos como tester para que me paguen por jugar. Y ya, ¿no? O sea, como si nada más fuera así de, mira, hicimos este juego, juégalo, dime qué te pareció y listo, aquí está tu $1,000,000, ¿no? Sí, sí, Y sí. creo que no No, es pues, así. exacto. Fíjate, yo sí lo llegué a pensar, pero nunca fue como, ay, voy a jugar el juego y ya que me paguen. Yo decía como, pues ya lo que yo quiero ser es ser desarrolladora, ¿no? Y yo decía, pues voy a ir y a ver qué me ponen a hacer, seguro nomás van a querer que juegue. Eh, y No. pues no, chat, no es así. Em, es muy importante, muy, muy importante que la gente lo sepa, sobre todo porque aquí en México es una profesión y un campo que va en crecimiento. Eh, los testers no jugamos, los testers testeamos. Si jugáramos nos llamaríamos jugadores y nos pagarían por jugar, pero no. El proceso de testing conlleva muchas cosas, muchas partes. No solamente es ver el juego y moverle, decir qué opinas. De hecho, nuestra opinión casi nunca nos la piden. Entonces, más bien, a ti como tester te entregan una documentación. La documentación, vamos a decir el GDD, el documento de diseño. En toda la carpeta de documentación podemos incluir cómo se tiene que ver el juego, cómo se tiene que comportar, qué especificaciones tiene que cumplir, cuáles son los specs para los que está adecuado, etcétera, etcétera, ¿no? Si la esquina debe ser roja o azul o morada, todo eso suele venir en la documentación. Como ustedes imaginarán, la documentación de un juego no son 3 hojas, ¿no? Son como 10 megas de drive. Entonces, eh, a nosotros nos dicen, yo necesito que tú revises, uno, y lo más primordial, el videojuego siempre sea consistente con la documentación. Que lo que está escrito aquí sea lo que está pasando en el juego. Y luego de eso tenemos otras cosas, como, bueno, más bien la manera en la que se testea, ¿no? Por ejemplo, tenemos test cases, que es una lista enorme de todas las features que tiene el juego, desglosadas en subdivisiones, en las que dicen, por ejemplo, si en el juego hay una libreta,
Que de hecho, mira, esta es mi libreta de recuerdos del GCMX, pero, ajá, si en el juego hay una libreta, el test case dice, bueno, los test cases dicen libreta, y luego viene broche, portada, contraportada, páginas, esta madre, ¿cómo se llama? Los ganchos, Aritos. bolsitas, ajá, sí, justo, el imán, todo eso. Entonces tú empiezas a revisarla y vas poniendo en el test case, este sí pasó, este no pasó, este sí pasó, este no lo revisé, así. Y entonces, si sale algún problema, lo que tienes que hacer es ir a escribir un ticket y poner eh, en la libreta rosa que está en el juego, en tal ubicación, en tal lugar, a la que accedes después de esto y esto, no sé, no se puede cerrar porque el imán del broche no funciona. Y luego te preguntan, ¿cuál es el comportamiento esperado? Pues que el imán del broche funcione y se pueda cerrar. Ok, ¿y cuáles son los pasos para reproducir? Pues instalas el juego, abres la puerta, caminas, agarras la libreta, le das la vuelta, levantas el broche, luego intentas cerrarlo y ves que no se va a poder cerrar. Ok, y luego te preguntan, ¿en dónde lo testeaste? ¿Cuándo lo testeaste? ¿Cuál era la build? ¿El número de tu celular? Necesito que me digas así de cosas que tú dices, pero ¿por qué necesitas eso? No, ponle DXD, haga la computadora y me mandas todas tus especificaciones porque yo necesito saber que yo voy a poder reproducir esto, ¿no? Como desarrollador. Entonces, sí, de repente se pone así como que muy técnico y a veces depende mucho del proyecto y del cliente también. Pero a veces reportar un issue es un dolor en Totalmente. la cola. Entonces, sí, es un trabajo muy técnico. A veces tienes más contacto con los documentos que con el juego, pero depende mucho. Y también tenemos algunas otras cosas. No me gusta como abordarlo desde este lado, porque no quiero que la gente piense que es un trabajo tedioso. Sí puede llegar a ser un trabajo tedioso, pero la verdad es que cuando tú estás haciendo lo que te gusta, Exacto. pues no hay nada Hablábamos. que lo reemplace. Exacto. Y es bien importante. Para, para ser tester no tienes que tenerle nomás amor a los videojuegos o al videojuego, sino al proceso, a lo que está dentro, a lo que está atrás. Te tiene que gustar. Es como si yo te digo, a mí me gusta mucho este celular, no es lo mismo a que yo te diga, a mí me gusta mucho ver este celular cuando no tiene la tapa y está desarmado. Eso es la parte del testing. Sí. Es decir, no es el producto completo ni pulido a lo que le tengo amor, es al proceso y a ver cómo se va armando y a ver cómo se ve cuando todavía no está armado y a disfrutármelo igual de esa manera. Entonces, pues sí, es muy, muy importante. Y les digo, de repente pueden haber cosas tediosas. Por ejemplo, sobre todo en proyectos grandes. Cuando yo trabajaba en la Ciudad de México, de repente era como que, oigan, ya llegaron nos mandaban ciertas tareas para hacer. Ya llegaron las tareas. A ver, vamos a verlas. Revisar que tal cosa funcione. Pero la tienes que revisar 500 veces. ¿Pero por qué 500 veces? Pues es que ahí está la probabilidad de que se rompa dentro de esas 500. Si pasas las 500, ya Ya. está todo bien. Pero si no, no sabes. Gato. Podría ser que a la cuatrocientos noventa y Gato. nueve se rompa. ¿Saben qué me pasó a mí un día? No me acuerdo si la platiqué como una anécdota alguna vez en alguna charla de QA, pero una vez algo no estaba funcionando y yo ya lo había testeado y no me acuerdo exactamente cómo estuvo. El caso es que yo le pregunté al desarrollador y le dije, oye, pero ¿cuándo voy a saber qué onda? Y me dijo, no, ¿sabes qué? Es que mejor así déjalo. Y yo, ¿pero por qué? Es que mira, la probabilidad está entre 5,000 y 30,000 clics. Y me dijo, no Gato. los vas a poder dar así. Porque además yo soy tester manual, yo no soy tester automatizada. Automatizado. Entonces yo dije, yo no tengo ningún tool Tac, 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 aquí tac, tac. configurado para tu proyecto. Exacto. Y yo así, ¿no? Y me dijo, no, mejor así déjalo, acá lo revisamos. Y yo, Solo los chicos gracias. Roblox pueden hacer eso. Sí, justo. Y entonces, pues ya fue así como que, bueno, pues gracias por avisarme. Ojalá me hubieras avisado antes porque ahorita ya estoy más cerca de los 5,000 clics, ¿no? Pero bueno, entonces sí, ese tipo de cosas pueden llegar a pasar. Eh, para la gente a la gente le gusta mucho esta pregunta, perdóname si le estoy respondiendo por No, no, adelantado. dale, dale. Hay gente que dice, ¿no te cansas de jugar?
personalmente, depende mucho, les digo, depende mucho del proyecto, porque hay proyectos que son más libres, hay proyectos que son más estrictos, hay proyectos que vas a tocar de juegos que nunca tocarías en tu vida regular, ¿sabes? Entonces también no dices Ujú. así como que, uy, ya no tengo nada de ganas de jugar esto, pues igual no lo hubieras jugado en tu casa, ¿sabes? Entonces, depende mucho, pero sí puede llegar a pasar que digas, yo creo que esto es lo más común, ya me duelen los ojos, me duelen los dedos, me duele la espalda, ya no quiero estar sentada en la silla, hoy no voy a jugar. Eso es lo más común. Es más común eso a que digas, oh, ya estoy harto de... O sea, es que también No, no. no sé, de consumir la pantalla. O sea, no, pues no. Nosotros no somos así, muchachos. Nosotros Sí, trabajamos en software y luego llegamos a nuestra casa a desestresarnos haciendo software. O sea, exacto. trabajamos en Mira, videojuegos y nos desestresamos con videojuegos y luego para relajarnos aún más antes de dormir, un videojuego. Así es. exacto, justo eso. Y fíjate que yo conocí gente cuando estuve en un proyecto, no, voy a intentar buscar la manera de decirlo sin romper ningún NDA, pero estuve en un proyecto muy popular Tan, tan. que la gente consume mucho y había gente que decía, yo ahorita voy a llegar a mi casa a hacer horas extra. ¿Cómo? Pues Sí, voy me a voy a echar seguir unas partidas. jugando, claro. Y el mismo juego, o sea, el mismo Ujú. juego. Aquí lo checábamos, aquí sacabas tus bugs, metías, hacías la documentación, no sé qué. Te ibas a tu casa y ahora sí a jugar partidas normales. ¿Por qué? Porque cuando estás trabajando No no son tienes partidas derecho a normales. partidas normales. Exacto. No te disfrutas así el juego. Y de repente llegaba la ocasión, ¿no? Como, ¿saben qué? Ya terminamos todos, faltan 10 minutos, échense una partida rápido a toda la oficina. Bueno, pues vamos a darle, pero era rara la ocasión, no era Pobrecito. muy seguido. Sí, 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 justo. Y pues sí, la verdad es que no, ni es común que te canses con el juego, ni que te aburras de jugarlo. No Creo que pasa. es más común que te aburras de testearlo, pero De hecho. pues sí, o sea, yo creo que es más probable que te duelan las manos, porque incluso yo he estado en proyectos móviles que de repente, depende del celular que te den, ¿no? Te toca jugar así y, ay, güey, ya me quemé la mano. O Sí, ya. sea, sobre todo en iPhone. En iPhone me ha tocado mucho. Esta parte de aquí, Calienta. justo donde está la manzana, calienta bien feo y se te queman las manos. Entonces sí, es más común que el dolor sea físico, a que pues digas, ay, yo no quiero jugar. Nah. Sí. Oye, y obviamente para decirle a la gente y que nos ilustres, hay diferentes tipos de testeos. Sí, hay, como ya lo mencionaste, algunos es manual, automatizado, pero además de eso, hay test de UI, test de localización, test de gameplay, etcétera, etcétera. ¿Tienes uno que sea tu favorito? ¿Te especializas en alguno o tú le entras a lo que caiga? Bueno, yo creo que tú le entras a lo que caiga, pero ¿cuáles son tus favoritos? Ok, mira, yo quisiera empezar diciéndote mi menos favorito. Ok. Bueno, mira, mejor vamos a empezar por acá. Como tú dijiste, hay tester automatizado y tester manual. Los tester manual, después de eso podemos ir desglosando por tipo de testing Ujú, o método de testing más bien, ujú, y luego ya por estas categorías como UI, controles, localización, etcétera. Entre los tipos tenemos los checklists, tenemos los test cases, tenemos las matrices de prueba, ujú. etcétera, etcétera. Y ahí cerca de esos, que muy cerca de esos, pero que la gente como que no suele mencionar o no ves en, en la documentación referente al testing, no al videojuego, referente al testing, hay una cosa que se llama ad hoc. No se menciona porque creo que la gente le suele decir testing libre o algo así. Ah, sí, ya, ya. Lo he escuchado El así, ad no hoc, había escuchado el AdHook. sí, el ad hoc es cuando te dicen, échale, Sí, es rompe más, el ni juego, voltees a ver la documentación. Sí, rompe el no voltees juego. a ver la documentación, haz lo que quieras hacer, pero dame un ticket, o sea, tienes que romperlo como puedas, no te estoy pidiendo que hagas, que cheques nada más las puertas o No, que cheques nada más las truénalo, ventanas. date, Exacto, vuélvete loco. exacto. Y ahí en el ad hoc entra lo que sea, desde el control no está detectando mi clic, hasta esa letra no debería estar ahí. ¿Sabes qué? En esta empresa en la que yo Dale. trabajé hubo un chavo que reportó una vez
esta pelota, esta pelota no es, no va adecuada a la época en la que está ambientado el Gato. videojuego. Esta pelota se creó en, no sé, Qué en los 2000 qué buena y el juego es de observación. 1800. Así. Entonces, eso es el ad hoc. De tú dime lo que está mal, pero dime. ¿Sabes? El ad hoc es mi favorito. Yo siento, ya te lo había comentado hace ratito, es bien importante que tú sientas la libertad de que puedes hacer tu trabajo de la forma que sea mejor para ti, de la forma que te permita dar tu 100%. Entonces, justo el ad hoc es mi manera favorita ¿Y de tu testear menos por favorito? siempre. Los test cases. Ah, los test cases. No Es me que gusta que de me digan repente, qué hacer. no es Eso se eso, no me resume. A gusta. eso se resume. Le No, no, gusta no, ser no, no, libre, no. por eso le gustan los hot hooks, pero no le gustan los test cases porque le dicen qué hacer. No, les juro que no es eso, chat. Es que en los test cases, de repente encuentras, eh, mira, no quiero, ay, no sé cómo expresarlo. Los test cases ya no se utilizan tanto porque son muy extensos, pierdes mucho tiempo y a veces puedes tener todos los test cases en paz, en que salieron bien, y aún así el Sí, producto claro. puede Son muy no cerrados, estar, ¿no? Ajá. Son muy ajá, específicos puede a un comportamiento. Justamente. Y además, no nomás pierdes tiempo en checar, o sea, ponle que tú tienes aquí un proyecto y te dicen, ahí te van los test cases para el día, son 1000, y ahí Ujú. estás, cheque, 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 cheque. No nomás pierdes tiempo en checarlos, la persona que los escribió perdió mínimo una semana. Sí, O sea, claro. imagínate, y feature por feature y así es mejor para mí y a mi gusto de tester. eh, a mí me gusta hacer checklist. Que vamos a decir que un checklist es un test case reducido Ujú. o un poco más general. En lugar de decirte, Sí, no tan específico. sí, justo, en lugar de decirte juego y luego cuarto, libreta y gancho de la libreta y páginas de la libreta, te digo, ¿libretas? Funcionamiento de la ¿Sí o no? libreta. Justo, Sí, sí, así. sí. Y ya tú ves qué haces con todas las libretas, ¿no? Y si revisas lo que tú quieras, los test cases sirven para proyectos más pequeños, para cuando los test cases son poquitos y los puedes cubrir en muy poco tiempo. Por ejemplo, vamos a decir, una aplicación con features bien específicas, por ejemplo, WhatsApp, vamos a decir WhatsApp, no le van a cambiar muchas cosas. Sí, no. Entonces los test cases te van a servir de aquí De a aquí que WhatsApp a. se Ujú, acabe. sí, claro. Y claro que vale la pena perder 7 días escribiendo todas las features, que además van a ser poquitas, no vas a perder mucho tiempo, porque te van a servir por siempre. Pero imagínate que, no sé, por decir algo, el Fortnite, le hago test cases al Fortnite. Uf, Van a tener que cambiar todos para la próxima temporada. exacto. Y voy a tener que sacar nuevos cada que salga un skin y cada que salga un arma. Y así, entonces para eso no convienen los test cases. Ilústrense, muchachos. Bien, por acá tenemos una pregunta de Meldak que dice: en tu posición de QA, ¿te involucras con las pruebas unitarias que generalmente las hacen los devs? ¿Sí tocas código o no tocas código o es limitado? Eh, Estoy intentando recordar si alguna vez me han pedido tocar código, pero la verdad es que no. No, yo no toco código para nada. Creo que antes sí era un poco más común que al tester se le diera como pues si quieres checa a ver si lo puedes arreglar, ¿no? Pero ahorita la verdad es que, por ejemplo, yo les digo, casi no nos piden feedback. Te piden más feedback cuando el proyecto va iniciando, pero así de que lo estás viendo en pañales, ahí sí, oye, ¿qué te pareció? ¿Te gustaría añadir algo? ¿Tienes algo que decir? Y hay veces que tú puedes mandar tu carta con sugerencias y alguien dice, ah, ok, no las vamos a implementar. Así. Entonces, eh, no, creo que los que sí tocan, bueno, no creo, los que sí tocan más código son los testers automatizados, pero no porque se involucren con el código del juego, sino Sino porque porque lo hacen necesitan para código hacer su para. trabajo. Exacto. Eh,
Sí, pero no, como tal, como tester, nunca me ha tocado meterme al juego. Y también una de las responsabilidades de los testers es abordar los bugs. Ah, bueno, porque eso también, no nada más identificamos bugs, identificamos errores, bugs, errores, causas raíz y ay, hay otra cosa, se me está olvidando el nombre, pero hay categorías diferentes, no todo es un bug. Ah, y edge cases. Hay cosas que están mal porque todavía no se han Ajá. arreglado, entonces, bueno, más bien porque todavía no se han implementado, entonces no es un bug, es un edge case y también puedes decirlo como es que el error tiene, la causa raíz es por está pasando por esto y así, y el error significa otra cosa, tampoco es un bug como tal, un bug es una falla, mil cosas. El caso es que ya se me olvidó porque les estaba diciendo, pero a ver, déjame Cataxi nos acuerdo. está mandando a tomar agua, así que salud. A Y ver. bienvenida, Cataxis. ¿Cómo estás? Un Sí. saludito. Este, ajá, entonces sí, ¡Ja! yo, pues no, la verdad es que no toco código. No toco código. Ah, ya me acordé. Uno como tester tiene esta, pues, responsabilidad de más bien decir, esto es que no, obviamente no lo reportamos como una sugerencia. De hecho, existen distintos tipos de tickets, ¿no? Hay tasks, hay Claro. sugerencias, hay bugs, y nosotros decimos, ok, este es el bug, y yo te puedo sugerir, creo que la razón es porque esto podría estar mal, pero tú no vas y le dices al dev, oye, programaste mal esta feature y está fallando porque la hiciste mal. Es como, oye, creo que podría ser que el funcionamiento no sea el adecuado porque Ay, tal vez hay una a falla ver, aquí. a ver, a ver, ahí. Sí y no. Dinos la verdad. Esa relación con los devs que todos dicen, esa rivalidad. Yo sé que no, que todos son amigos y todos son familia y se respetan mucho. Pero siempre hay el dev que te cae gordo y entonces cuando te tocan tía, ya se está riendo. Cuando te tocan sus tickets dices, este güey ahorita me lo va a chingar 3 bucks al cabrón, ahorita le voy a encontrar. Y toma, no No pasó, funcionó, no pasó. no funcionó y regrésalo. Y el que te cae bien, no, déjalo, vuelvo a probar, porque no, se me hace que no está fallando. Es Yo más, lo arreglo, yo lo arreglo. antes de cerrar el caso, déjale escribo, oye, fíjate que tronó esto. Y ya lo arregla y ya pasa el test mágicamente. Sí pasa, sí pasa. No, no me vas a decir que no. Sí, sí. Pues es que sí, mira, la verdad, honestamente, porque mucha gente tiene justo también como esta imagen de los devs, que yo también la tuve y la tuve mucho tiempo, porque en el primer proyecto en el que yo estuve, los devs eran, pues eran groseros, eran mala onda y nos trataban feo como testers, a veces ni nos Ya, dirigían la yo palabra y no, cuando nos yo dirigían no. la palabra, No. Yo amo no, no, a otra los gente, otra cuas. gente. Amor a los cuas. Eh, gracias. También amor a los devs. Pero en ese momento yo sí tuve como malas experiencias y también mis compañeros. Entonces sí fue así como que, chin, pues yo creo que todos los devs han de ser así, ¿no? Luego, pues ya me tocó trabajar de cerca con los devs. Ahora sí de que, oye, es que no le entendía tu ticket, no te preocupes, vamos a una junta, vamos a hablar, yo te digo cómo funciona, vamos a triggerearlo juntos, así. Eh, Más bien, yo lo que noto comúnmente en los desarrolladores es que muchos le tienen pues como cariño o recelo A su bebé, a su ¿no? proyecto. Ajá. Exacto, justo. Y tú dices, ¿cómo? ¿Por qué estás diciendo que eso está mal? Yo lo hice bien y no solo yo lo hice bien, tiene mucho Exacto. que está funcionando bien y ahora llegas tú y me dices que algo está roto, Y ¿por es qué? mi código. Entonces, O sea, me estás diciendo que mi código está mal. ¿Qué te pasa? Sí, y sí, no sí. solamente no solamente es mi código está mal, ¿no? Sino que de repente se convierte en mi fix está mal, o sea, ya lo arreglé y sigues diciendo que está mal. Exacto. Y, y todo esto viene de la costumbre de que los desarrolladores hagan su propio proceso de control de calidad. Y no debe ser así. O sea, hay gente que está acostumbrada y pues como en todos lados lo nuevo cala, entonces a veces llega un tester a decirte, oye, ¿sabes qué? Pues fíjate que no. Entonces, es difícil, ¡Oh! yo sé que es difícil, obviamente. Ajá.
Sí, es difícil para todos, Sí, hasta para el tester. Entonces, pues bueno, mira, nomás es cuestión de traer igual esta cultura, así como los testers no nomás juegan, los exacto. testers y los devs se pueden Los llevar devs bien también se y no, equivocan, eh, tal cual. justo. Y no te lo estoy diciendo en mala onda, yo No, también no, estoy haciendo sí, mi chamba claro. nomás. Así que, señores devs, amen a sus cubas, por favor. Denles Por amor, favor, por cariño. favor. Son sus mejores aliados, porque esos Sí, van a hacer que saquen mejor código y que hagan las cosas mucho mejor. Así que yo soy de esa idea de el QA me hace mejorar a mí, porque sí, sí, te sí. dice dónde estás fallando y dónde puedes mejorar. Entonces, qué mejor que eso. Es como tu esposa, pero en QA. Ya, cuando encuentras esta dinámica con el desarrollador, de repente se hace acá un dúo bien chido, ¿no? Como, Sí, sobre todo en tal proyectos cual. pequeños, cuando el líder es uno, así de que, oye, fíjate que no sé qué, sí, a ver, muévele acá, y Ujú, de repente están haciendo los dos la prueba, y no nada más es ameno, sino que es bien eficiente. exacto. Así de que tú vas a media prueba y al dev se le ocurre otra cosa y luego a ti otra, y lo hacen, y ya Y quedó, ya y el se. juego está limpio en un día. O Exacto. Y sea, sale un producto está de muy calidad, chido. que es lo mejor. Que si se están Justo. peleando y eso, y no, que tú, que no, que sí está bien, no, que lo hiciste mal, y solo son retrasos, y al final el que sale perjudicado, aparte de que son los mismos puestos, pues es el juego, ¿no? Sí, justo. Oye, ¿qué tanto te ha ayudado tu background de desarrolladora en tu trabajo como QA? O sea, si eres de las de que sí presume el saber cosas de desarrollo, de decir, mira, es que esa partícula en Unity no la deberías de estar haciendo así porque fíjate que truena el juego y sale en rosa Unity porque la textura, y dicen, esta le sabe mover ahí al Unity. o, o, o al contrario, ¿no? Que digan, ahora ya se cree que sabe Unity. Piensa que es desarrolladora. No, 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 no. Sí me ha ayudado bastante. De hecho, yo creo que eso fue lo que me abrió las puertas a mi primer trabajo, porque en la entrevista teníamos que identificar varios tipos de bugs y yo no sabía sobre el testing, pero yo sabía lo que era un error y no lo describía con las palabras de QA, pero sí con las palabras de desarrollo. Entonces, eh, para empezar en eso, después te ayuda mucho a entender y poder hacer una sugerencia correcta de qué es lo que está mal en el juego o qué es lo que podría estar fallando, ¿no? Entonces, hay muchas cosas que, por ejemplo, no sé, yo te puedo decir, yo le sé al Unity, pero a lo mejor el proyecto en el que estoy lo hicieron con Unreal, ¿no? Pero hay cosas que son base y Exacto, funcionan igual en todas las engines, exacto. en todos los Los proyectos, colliders son independientemente de cómo estén colliders. construidos. Sí, 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 Exacto, sí. así texturas y sí, obviamente lo que dijiste de la partícula justo. eh, y pues también un poco te ayuda como a desarrollar un sentido común referente al testing muy, muy rápido. De repente ves algo y dices, ay, también te ahorra mucho tiempo, ¿eh? Porque a veces ves un error y no sabes cómo reportarlo. No sabes también para reportar hay que saber un poco de dónde viene o en dónde Claro, está. Y por descarte te vas a varias cosas y de repente pues tus tickets tienen más calidad. Tú entiendes tu trabajo, tienes noción de lo que estás haciendo, te puedes hallar mejor con un desarrollador para que se implemente algún fix, todo ese tipo de cosas. Yo creo que es muy importante tener noción sobre el desarrollo de videojuegos o mínimo sobre cómo se ve un juego por dentro, cómo es la estructura de un videojuego cuando se está desarrollando. A lo mejor no es necesario que sepas hacerme el juego en Unity, pero sí que sepas cómo se llama cada cosa, cómo se pone o por qué se pone. No que lo hagas, nomás que lo entiendas, ¿sabes? totalmente de acuerdo. Oye, por acá tenemos una pregunta de Chancahuil. ¿Qué tan común es el burnout en el gremio de QA? Tan, Yo tan, diría que chan. cero. Miren, la verdad, yo, Lo pues hacemos yo soy voluntario, una, dice. Ay, yo lo hago por la experiencia. lo hacemos de corazón. Todos los días nos traen pizzas. Este, no, 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 malísimo. Yo,
Ay, pues, real y honestamente, yo nunca he tenido una experiencia de ¿No te ha burnout, tocado así de que, pero oye, ¿sabes qué? El juego tiene que salir o el proyecto tiene que salir la próxima semana, necesito que, a ver si puedes quedarte hoy. Bueno, pues tú estás en tu casa, pero jamás. que puedas A mí testear estos jamás. 1000 test cases para hoy. ¿No te ha tocado? Miren, yo creo que tiene mucho que ver con las empresas, pero a mí nunca me han pedido una hora extra, nunca me han dicho: "Oye, por favor, jamás en la vida. Un aplauso para Una nuestros amigos vez de Titan y Game sí, Coders. y Game Coder, sí, no, 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 definitivamente. Una vez estando en Lionbridge, dijeron: "Oigan, hay tiempo extra, ¿quién se quiere quedar?". Sería trabajar su día de descanso. Yo dije: "Yo, güey, yo me quiero quedar". Me quedé, me la pasé a toda madre, no fue nadie, me pagaron al triple. Estuvo bien chingón. Entonces, la verdad, em, y les digo, o sea, y eso fue así como que: "Oigan, salieron estas horas por si alguien quiere". No fue así de que: Era "Oye, te más bien necesito como que aquí", hay, no, no, hay no. budget de horas extras, ¿quién se lo quiere gastar? Exacto, exacto. Entonces, yo diría que cero. Yo creo que las experiencias pueden ser muy distintas, sobre todo dependiendo de la compañía para la que hayan trabajado, porque a veces el burnout no viene solo del proyecto, no viene solo de estar sentado 10, 12 horas seguidas, de tener los ojos en la pantalla todo el día. Hay veces que el burnout viene de, pues, lo siento mucho, pero de management muy duro, Exacto, de tal cual. management que no sabe cómo gestionar su personal, O etcétera. qué Entonces, también esté gestionado el proyecto también. Y tu tiempo también, porque si también, a lo mejor a ti, por ejemplo, que tú dices que en Titan y en GameCoder te dan la libertad de pues ir a tu ritmo y eso. Si tú de repente bajaras un poquito el acelerador, tú tienes cierta fecha límite. Y si tú de repente te exacto. relajas y vas dejando ahí todo para después y demás, puede llegar a un punto en que entres en burnout, pero porque tú te lo buscaste, ¿no? Porque tú gestionaste tu tiempo de esa manera. Exacto. Entonces, también depende de eso, o de la gestión del proyecto, que a lo mejor el testing empezó muy tarde, no se hizo de la manera eficiente o adecuada, y pues al final te llegó el fregadazo así de una, ¿no? Sí, no, 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 pero pues, o sea, para que se den una idea, yo estoy cubriendo estos 2 proyectos al mismo tiempo y yo me siento bien. Entonces, pues, yo lo que principalmente les recomiendo es que busquen empresas muy humanas, empresas que sepan lo que es tener capital humano, que sepan cómo es tratar con la gente y lo que es que alguien tenga una vida. O sea, eso es bien importante, bien, bien importante, más que el proyecto que les puedan dar o lo que ustedes puedan sacar para su currículum. Lo primero, pues sí, obviamente lo primero son ustedes. Entonces, mucho ojo ahí con eso. Cuídense mucho. Exactamente. Oye, y quiero saber tu opinión al respecto de algo muy interesante. Ahorita tú sabes cómo está la industria, ¿no? Estamos en una etapa interesante y una de las características de esta actualidad de la industria son los early access. Y los early access tienen muchos matices que se dicen por ahí, ¿no? Porque ha habido muchos casos de fraudes con Early Access, ha habido muchos casos de juegos muy prematuros, lo voy a decir así, que salen a Early Access. Y hay unos Early Access que no dicen ser Early Access, pero así es, como A cierto. few moments later. Ay, muchas gracias por el follow. Eh, como por ejemplo Cyberpunk, fue un Early Access Sí, sin decirlo, ¿no? Y así, muchos juegos de hoy en día AAA, que de hecho ya se ha hecho como una práctica común, el sacar el juego, pues no digamos, incompleto. pues sí, incompleto o sin testear tal cual, y luego usar a los usuarios como testers y luego arreglar el juego. ¿Por qué? Pues porque ahorras costos, ahorras muchas cosas. Y es lo mismo pasa con los Early Access. O sea, no tengo a lo mejor los recursos, o sí los tengo, pero no los quiero gastar, o lo que sea, para un departamento de QA. Entonces saco mi juego así como lo tengo y solo me justifico con, es Early Access, agua. Cuidado.
Entonces, los jugadores empiezan a probarlo, empiezan a sacar trillonésimos de bugs, yo los empiezo a arreglar, y entonces ya tuve QA gratis, ¿no? No todos, obviamente no generalizo, hay gente que a lo mejor sí usa el Early Access para tener un poquito más de lana, porque ya no tenía recursos para terminar el juego, y con esa lana pues lo termina, etcétera. O sea, hay de todo. Pero sí, es la realidad de que muchos lo usan como un QA, pues gratis, ¿no? Y estamos hablando de empresas también AAA, ¿no? Que así lo usan. Entonces, y hasta descaradamente, ¿no? Dicen, estamos haciendo campaña para reclutar jugadores que quieran testear nuestro juego. Y ahí va la gente, ¿no? La gente por quererlo jugar dice, sí, yo. Claro que no es por decirlo, pero tú no me dejarás mentir, no es el mismo nivel de tester que lo haga un gamer, un jugador, a que lo haga un profesional. O sea, ustedes no, o sea, no es que te digan, ¿cuántas horas de Skyrim has jugado? ¿Cuánto tiempo has jugado al Fortnite? ¿Cuántas estrellas, cuántas coronas has ganado en Fall Guys? No, o sea, ese no es tu currículum. O sea, tú llevas cursos, certificaciones específicas con protocolos específicos de testeo de videojuegos que tú aplicas y son metodologías tal cual que tú aplicas en el testeo de videojuegos. No nada más es así como que, juego y se acabó, ¿no? Pero quiero saber tu opinión al respecto de eso, nada más. Eh, Vengo por acá a revisar si nos dijeron alguna pregunta. Dice, justo Steam saca una nueva norma donde deberán mostrar en la página del juego los años máximos de Early Access, sí. Y justamente es por eso, porque muchos sacaron Early Access, ganaron lana y ya, nunca más volvieron. Dejaron juegos incompletos. Dice, esa estrategia la hice con Breakout Epilepsia, dice Cataxis, pero sin avisar que era Early Access. Y así como apenas es su versión 4.0.0, realmente sería la versión 1.0.0 de como lo pensaba ya completo. O sea, los usaron, muchachos. El problema es cuando lo que los jugadores encuentran no son solo bugs, sino muy mal diseño de mecánicas y mal planteamiento. Bueno, eso ya es otra cosa. Mal planteamiento del proyecto, el cual le obliga a rehacer la mayor parte del juego, que también puede pasar. Pero a ver, ahora sí, quiero saber tu opinión al respecto de esto. Es que mira, abordándolo primero por la parte de lo que dicen del diseño del juego, para eso necesitas un QA. Les digo, cuando nos piden nuestras opiniones es cuando el proyecto está en pañales. Entonces, si yo veo que tu proyecto no tiene sentido, desde el inicio te digo, oye, ¿sabes qué? Mira, sí está jalando, pero no vas a jalar gente. No se siente chido, no está jugable. Es de acuerdo a lo que tú tienes aquí, pero yo te recomendaría que hagas otra cosa. Porque también a uno como que te tester le da dediques a pesar la sugerir. carpintería, muchacho. Que te busques un trabajo. Fíjate que ahí Pero está no, sí, o sea, la puerta. a uno le da pesar también como tester decir, ya está acabado el juego y ahorita yo te voy a decir que tu mecánica está bien aburrida, güey, que cambies todo. Hijo. Pues, o sea, también no hacemos eso. Entonces, es bien importante que se tengan a los equipos de QA. Por ejemplo, hay casos, como mencionábamos ahorita, en los que a lo mejor el budget no da para tener tu equipo de testing o a una persona de testing. En esos casos tenemos pues diferentes recursos a los que podemos acudir que no están mal y no son mal vistos cuando somos indies. Cuando somos una compañía de juegos AAA, es una mentada de madre, no solamente para la compañía, sino para los empleados de la compañía, para los jugadores, para los que son tus clientes, para los que te están dando de comer, güey. ¿Cómo les vas a hacer eso? O sea, miren, primero vamos a empezar a hablar sobre la parte de los indies. Como, como desarrolladores indies tenemos, pues sí, varios recursos para poder juntar gente que nos dé feedback. Porque les digo, para empezar, ya tenemos la costumbre de que el desarrollador hace su propio proceso de control de calidad. Entonces, por ahí con todo el equipo reunido se pueden ir sacando algunas cositas, pero cuando uno ya tiene mucho tiempo en un proyecto, necesita ojos nuevos que le den otra visión. Entonces, primero podemos organizar playtest, que sería lo correcto no solo para los indies, sino también para los AAA. No es lo mismo un early access que un playtest. Entonces,
tú juntas a la gente y les dices, oye, estoy haciendo un juego y necesito feedback. Necesito que me digas si encontraste un error, o si te gustó, o si no te gustó, o qué le cambiarías, o qué le pondrías, y ahí dejas, ya no nada más es repórtame los bugs, es dime qué opinaste, ahí sí te piden tu feedback. Entonces, y tú, bueno, miren, que las compañías grandes no suelen hacerlo, pero lo correcto es que haya algún tipo de recompensa para la persona que se ofreció a hacer el testing o el chequeo, ya sea una constancia, un muchas gracias por participar, te doy descuento del 1%, lo que sea, ¿no? A veces la recompensa es monetaria, depende muchas veces, pero lo correcto, primero que nada, sería hacer playtest. Ahora, si no puedes hacer un playtest así de formal o no juntas gente o lo que sea y eres indie, puedes pedirle a las personas que estén dentro de la industria y que tengan algún tipo de noción que te echen la mano haciendo un poquito de testeo. Que a lo mejor no lo van a hacer de la manera formal que lo haría un tester de videojuegos, pero ya con la noción es suficiente para que ellos con su visión distinta y no acostumbrada a este juego puedan decir, oye, creo que esto no va por donde debería ir. Y la otra es acercarte con la gente que tiene esta experiencia en el testing y pues ahora sí que pedir el paro, ¿no? Pues sí. Que también, o sea, también es válido y muchos estamos dispuestos. Entonces, eso por el lado de los indies. Ah, y también tú hacerlo como tú mismo, ¿Yo? como, ya sea como Oscar, ¿Yo? pídanselo a Oscar. Hacerlo tú mismo, ya seas desarrollador o de diseño, mientras tengas como esta cercanía al proyecto, mientras sepas qué onda. Les digo, pues a veces no es lo mismo porque ya estás acostumbrado, lo que sea, pero siempre puedes tomarlo desde otro enfoque, porque por ejemplo, los desarrolladores se la pasan en el engine. Los desarrolladores casi nunca te tocan una build, nunca lo agarran ya aquí en el teléfono o ya Nunca dicen, ok, ya aquí está el producto final, me voy a poner a jugarlo. Siempre es así como que lo estoy viendo desde el engine y aquí lo checo y aquí le muevo y aquí le hago, veo que jale, mando la build. Y yo ya lo revisé aquí, pero casi nunca se meten a ver, aquí está el producto que yo entregué y siempre está la ocasión en la que en el engine se ve bien, pero en la build no. Y ahí es donde sale el meme de en mi computadora funcionaba. Justamente. Entonces también tú puedes hacer tu testeo y si te sirve más puedes buscar algunos tipos de testing para que te vayas como orientando un poco a eso, pero siempre lo correcto va a ser tener una persona no externa al proyecto, sino externa a esa parte que está muy en el corazón del desarrollo, para que pueda ver el proyecto con otros ojos y que pueda compararlo con la documentación. También es muy importante que si son indies tengan documentación. No tienen que hacer un documento de 1000 páginas con cada detalle, pero sí es importante que tengan apuntados hacia los puntos hacia los que se va a orientar su juego, para que alguien pueda decir, oye, esto está bien, oye, esto está mal, oye, esto es consistente, y también para que, también para que ustedes tengan noción de qué es lo que están haciendo, ¿ok? Ahora, si son AAA, vale, yo, con todo. Lo correcto es que hagan playtest. Nada de Early Access. El Early Access, mira, a mi parecer el Early Access debería ser algún tipo de recompensa para un usuario, como un poco de diversión. Que sea un lugar del que se saque feedback, no bugs, ¿sabes? Única y exclusivamente feedback. ¿Se sintió chido? ¿No se sintió chido? ¿Va bien el desarrollo? Que sea nada más para ver que sí se están cumpliendo las expectativas, que el juego sí va a salir. Yo creo que para eso debería ser el Early Access. Porque además, cuando tú... es como si yo voy a... Vamos a decir, es como si yo hubiera ido al GCMX con una build que no funciona. ¿Cómo crees que voy a hacer eso? O sea, el Early Access... Y menos porque Abner está aquí en el chat. Así que ya le podemos decir. Ay, así que no vamos a hacer eso, ¿eh? No vamos a hacer eso, Abner. No. Sí vamos a llevar pláticas chidas. Pero se está haciendo el rogar. Todos díganle a Abner que por favor quieren GCMX de este año, por favor, para hacerle manita de puerco. Por favor. Ahí tal cual. Sí, tal cual. O sea, es que es una ofensa a los jugadores hacer eso.
Pero creo yo que, digo, no sé si estás de acuerdo, que los presupuestos se han elevado tanto sobre todo en los AAA, y está tan mal distribuido hoy en día que tienen siento yo que los CEOs que están en otra realidad, tienen esa realidad alterada de decir, pues mira, nos podemos ahorrar la lana es como esa junta, ¿no? Ya me los imagino así de, ¿qué tal si hacemos que sacamos el juego tal cual como está y hacemos que los jugadores funjan de QA? ¡Pum! Nos ahorramos ese dinero. Y ese dinero lo metemos en la banda sonora orquestal y en el hiperrealismo MetaHumans Unreal. Y con eso, Y ¡pum! El pagamos las horas de juego. mi journey y ya Y con eso. vámonos. El juego de nuestras vidas. Y por acá dice Psycho Voxel. Me ha pasado en compañías indie donde pretenden hacer un proyecto de cierto género y no quieren aceptar cambiar cosas que están implícitas en el diseño de ese género. Tal cual. Cosas que están ya interiorizadas en los jugadores y que les van a demandar en su juego. Pero algunos indies quieren tener éxito y confunden su juego soñado con producto. Muy bien dicho. Sí, ¡Pum! eso es bien ¡Pum! importante, eso es bien importante. Uno, miren, yo tengo Un aplauso. si tú tienes una idea, y yo vengo y te desmantelo tu idea y te digo eso no está bien y tú no tienes la capacidad de volver a reconstruir tu idea con algo nuevo y decirme, no, sí está bien porque así, es una mala idea. O no es una idea que te vaya a llevar muy lejos, ¿ok? Entonces sí, es bien importante. Sí hay gente que confunde mucho no, pero es que yo tengo 10 años con este sueño de hacer este juego así de específico y de repente es como, oye, güey, pues nadie quiere jugar eso, no mames, o sea, ¿de qué estás hablando? Sí, y es como en todo, o sea, sí puedes llegar tú a romper las reglas, pero es como en el dibujo, como en el cine, como en todos lados. Para poder romper las reglas, primero tienes que manejar bien las reglas, ser experto en las Sí, reglas justo. para poderlas romper. O sea, yo estoy seguro que ya Analí está en un nivel donde dice, mira, el tester debe ser A, B, C y D, pero yo ya manejo también esto, que yo me puedo saltar un poquito esta parte y hacerlo este giro de tuerca porque ya lo maneja, ya es experta. Pero para hacer juegos tienes que hacer lo mismo, porque luego llega los recién egresados de la universidad, no es por nada, señores egresados, por favor. Pero dicen, no, es que vamos a hacer un RPG por turnos, pero sin turnos. No, va a ser, ¡pum! Lo último, la novedad, un plataforma sin plataformas. Que tú creas que hay plataformas, pero realmente no va a haber plataforma. Entonces, cosas así, digo, la estoy exagerando muchísimo, pero de ese estilo que dices, a ver, los géneros ya están, sí puedes mezclar, puedes hacer lo que tú quieras, pero primero tienes que entender que los géneros tienen ciertas reglas. O sea, estamos en el punto en que todavía ayer que estábamos viendo el evento de PlayStation les decía, ¿no? O sea, todavía sale un RPG y muestran el árbol de habilidades. O sea, ya no tienes que mostrarlo, ya sabemos por entendido que si es un RPG va a tener árbol de habilidades y progresión del personaje y demás. ¿Por qué? Porque es un RPG, o en teoría debería tenerlo, ¿verdad? Que le den un giro es diferente, pero sí pasa eso de que los indies tratan de llegar a romper las reglas cuando es tu primer juego, ¿no? Y es por eso, porque Sí. ahorita estamos en la época de no, vamos a innovar la industria de los videojuegos y esa idea que tienen del sueño de su vida y no es un producto, ¿no? Es que eso también es bien importante. Mira, hay una frase a mí que me gusta mucho que es de Mark Twain y dice que no hay ideas nuevas, solo tomamos ideas viejas y las ponemos en un caleidoscopio. Y eso es lo que uno tiene que hacer. A veces hay que aceptar, el ego es un tema muy recurrente aquí en la industria de los videojuegos. Sí. Está bien, todos Salud por el somos ego. personas, así va a pasar. Salud. Así, o sea, real y verdaderamente. Ay, güey, ya no tengo agua. Así pasa. Yo sé que Así no era pasa a agua. veces. Yo la vi en No, si su era stream de agua, si era Navidad. agua. Yo soy testigo. Si yo les platicara. Qué pena, qué pena. Ay, qué pena. No. Luego nos hace falta hacer un stream juntos. Próximamente. Sí, saquen. Para no traer agua. No traer agua, exacto. Hacer salud por Sí, la cámara. Así. ay, güey. Así. Clink. ¿Para qué lado? ¿Para qué lado? Eso. Ahí.
Ya, salud. Ajá, entonces les digo, el tema del ego es bien recurrente en la industria, pero les digo, es normal, somos personas, nadie es perfecto, somos un chingo de gente, pasa y tú tienes que estar preparado para afrontarlo, ni pedo, así son los trabajos. Entonces, uno, ya, o sea, y eso se los digo externo, cuando te toca tratar con las demás personas, cuando eres tú, tienes que tener la fuerza y el carácter de decir, mi idea soñada puede que no me lleve hacia donde quiero estar. Entonces, lo que voy a hacer, hay un mosquito aquí, me estoy peleando con él desde hace rato. Lo que voy a hacer es deconstruir mi idea, ni modo. Y para eso son los equipos de desarrollo. En el Exacto. equipo de desarrollo tienes a tu tester de QA, tienes al güey de diseño y a la personita de arte y a la persona de desarrollo y así somos un chingo. Entre todos nos vamos a echar la mano. Y a lo mejor tú eres el que dijo, pues es que esta es mi idea, güey. Yo quería que 10 conejos saltaran en la luna y que cada que salten 2 veces contemos uno y alguien te va a decir, güey, ni se entiende eso, ¿Eso güey, ¿de qué estás qué? hablando? Entonces, ni modo. Sí, mira, a veces es la única manera de sacar tu proyecto. Si lo quieres hacer jugable, hay que aprender a decir, bueno, vamos a cambiar las cosas. Y es bien importante que cuando hay juegos, pues es que también en los AAA pasa, pero pues en los AAA no suele ser un riesgo. En las compañías que se avientan un AAA Díselo a tienen Concord. para solventarla. Sí, o tienen, bueno, lo que, bueno, Próximamente ok. Marathon. Saludos a Bungie. Entonces, hay veces que, miren, la mayoría de las compañías que tienen para solventar un AAA no se van a ir a la quiebra si el AAA no pega, porque ya sacaron 10 iguales. Entonces, lo Saludos que Ubisoft. pasa, eh, oye, Activision también, También. pero bueno, eh, cuando hay un indie al que se le está poniendo mucho empeño, en el que tienes un equipo pequeño y ahora sí que el futuro de una empresa, pues se las está viendo nada más por ese juego, hay que tener el carácter y la humildad de decir, pues igual y no se hace como yo quiero, pero es mejor que salga bien para Exacto. toda la empresa y para todos los empleados y para los jugadores, que son los más importantes a que se haga como yo quiero porque yo dije y nomás lo juegue yo y me vea feliz y diga, huevo, ya se hizo mi idea. Pues no, ¿eso qué? Entonces, eso. Sí, tal cual, tal cual. Oye, y por acá nos dicen, me envió un mensajito, dice, ¿qué opinan de los devs que pretenden hacer juegos pero no jugaron a juegos jamás? Es como querer hacer el mejor pan y no haber comido pan en la vida, dice Psycho Boxer. Tal cual. ¿Tú qué crees? ¿Que para ser un buen dev Pues debiste haber sido un buen jugador? no, para ser un buen dev no hay que ser un buen jugador, pero sí hay que jugar, Pero sí hay hay que que saberle a los conocer. juegos. Por ejemplo, ustedes no sé si sepan, mi juego favorito es el Mario 64, yo me lo sé al derecho y al revés, tengo la copia del Nintendo 64, tengo la copia del remake para 10, lo tengo aquí en la computadora, también lo tengo en mi 3DS emulado. Miren, si a mí ustedes me sacan así el corazón y lo abren, dice Mario 64. Entonces, a mí me encanta el juego, pero soy malísima. Mala, pero con M Sí, o mayúscula. O sea, sea, no tienes que yo para ser hacerme... tryhard, pero tienes que jugar. No, ajá, exacto, justo eso. No hay que ser un buen jugador porque que tú sepas jugar un juego no significa que no sepas lo que hay detrás, cómo funciona el juego, cómo se hizo el juego, para qué, etcétera, etcétera. Pero, o sea, que por ejemplo, o sea, yo he tenido la ocasión en la que soy muy mala en un juego que ya me tocó trabajar por dentro. Y yo digo, Ujú. pues yo sé cosas que tú no, que a lo mejor me darían un poco más de ventaja, ¿no? Pero aún así, mis manos no la dan en este juego. Entonces, también no puedes venir a decirme como, oye, eres malísima desarrolladora o eres malísima tester porque no eres buena en el juego.
no soy buena en el juego, pero sí le sé. Entonces, Exacto. eso es lo importante. Lo importante es saber qué onda. Obviamente tienes que haber jugado, tienes que haber vivido una experiencia, tienes que haber sido un gamer, porque es como, ay, no sé cómo expresarlo, pero no puedes, no puedes decir, sí, yo le vendo a los jugadores sin saber qué es lo que quiere un jugador, o qué siente un jugador, o qué le gusta a un jugador. O sea, es bien importante eso. Obviamente tienes que haber sido parte de, y vamos a decir, a mí no me gusta jugar juegos. Ok, pero familiarízate con las personas a las que sí. Entiende cómo funciona el videojuego y por qué. Si no quieres jugar porque no te gusta, si no quieres jugar porque te ven los ojos, por lo que sea, está bien, nada más hay cierto trabajo que tienes que hacer, hay hay ciertas partes en las que tienes que estar muy metido y que tienes que entender, porque si no, no va a funcionar esto, ¿sabes? Y Tal pues ya, cual, eso es todo. tal cual. Por acá dice Psychoboxel, pero se puede ser malo y entender el juego o entender que divierte. Exactamente, eso es lo Sí, importante, justo. que sepas. Dice Cataxis, güey, yo no juego juegos. Ay, por favor, Cataxis, tú eres la primera que está jugando todos los indies mexicanos de la existencia del mundo. Estoy a favor de que no hace falta. Solo juego Valorant y ya, no es cierto. Estoy Pues, seguro que o sea, para y con que Breakout de juegues epilepsia uno. jugaste Breakout. ¿Pero tú qué dices? ¿Estás de acuerdo? ¿Estás de acuerdo? Pues es que Dicen sí, o por sea, con acá. que juegues uno ya con eso. Ya. Sí, jugué Breakout cuando tenía 8 años. Ahí está, pero lo jugaste. Dice Abner, pues igual para indies y startups que no tienen QA ni procesos, lo más básico que pueden aplicar son pasos de pruebas unitarias como las de Progra. Y bueno, ahorita hablamos de eso. Pero aplicando a todo el proyecto, aquí creo que aplica la calidad de programadores que tienes en tu equipo. Híjole, yo creo que sí, pero digo, Analí es la experta, yo opino que son muy diferentes las pruebas unitarias. Yo como dev creo que son muy diferentes las pruebas unitarias a las pruebas que generan los QA, porque los programadores somos mañosos, entonces digamos que hacemos que pasen las pruebas unitarias. Entonces, moquear, o sea, las pruebas unitarias, la desventaja que tienen es que muchas cosas son moqueadas. En desarrollo le decimos moquear a falsear ciertas cosas que tienes, que necesitas, como dependencias que necesitas para hacer cierta acción. Entonces, muchas cosas que se necesitan están moqueadas, están falseadas. Y eso te da cierto límite de que sí pase o no pase, pero ya las pruebas que hacen los quads ya digamos que son más apegadas a la realidad. Ya son con los dispositivos que se van a usar, con los procesos que se van a usar. Y eso creo que las pruebas unitarias no llegan a ese nivel. Entonces sí, obviamente sería el nivel más básico, pero creo yo que aún así deberías de tener, aunque sea un QA que le dé un end-to-end. No sé, tú opinarás, San. Pues Chin, creo chan, que ahí chan. regresamos un poco a lo que les comentaba de los test cases. Por ejemplo, puedes pasar todos los test cases y y tu producto puede no estar apegado a lo que necesitas que sea. O más bien, puede estar apegado a lo que necesitas que sea, pero no puede ser jugable. O no puede estar cumpliendo ciertas necesidades de los usuarios. Entonces, eh, si nos vamos por el lado de que la calidad del proyecto depende únicamente de la calidad de programadores que tengas, pues eso sería directamente proporcional a que tu juego siempre cumpla justo con lo que viene en la documentación. Y ahí se pierde un poco este proceso humano de decir, pero estaría más chido que no fuera así. Pero estaría más chido que le metas esto. Ok, sí está padre, pero hazle un ajustito. Eh, Sí, incluso les digo, no siempre nos piden nuestras opiniones, pero a veces tenemos estas ocasiones, que es lo más común, en las que es como, sí cumple con lo que tú estás diciendo y no es tanto mi opinión, es como un mini ajuste y hace un cambio muy grande en todo el proyecto. Entonces, también es importante porque luego mucha gente no tiene, pues les digo, ay, chin, es que si regresamos a lo mismo completamente. Un QA te ve el proyecto con otros ojos. No es Exacto, lo mismo que verlo exacto. como desarrollador. Eres Y juez y sí, como tú parte, dices, ¿no? porque,
Ajá, como tú dices, lo ven ya en las builds, lo calan ya cuando es el producto final, etcétera. Y a lo mejor el dev está. Es que, chin, yo lo puedo explicar desde mi experiencia. Tú te acostumbras tanto a ver tu juego como está y como lo vas haciendo, que de repente no detectas un error, que de repente ya no sabes si esto debería ser así o no, Tiene o si ceguera sí por se ve chido o repetición, no. sí, claro. Ajá, exacto. Entonces yo creo que sí es bien importante en QA. Y además, pues como somos personas especializadas, de repente se nos ocurren cosas que a lo mejor a ti no se te hubieran ocurrido. No sé si han visto No, este meme que dice, el desarrollador, hazme las pruebas, el tester de QA, dame una cerveza, dame 2 cervezas, dame 500 cervezas, dame 1000 cervezas, dame un vaso de agua, dame 3 vasos de agua, y luego dice el usuario, oye, ¿dónde están los baños? Y se crashea la aplicación, ¿no? Entonces, de repente, los testers de QA tenemos como bueno, no de repente, tenemos esta obligación de pensar fuera de la caja y de decir, ¿qué es exacto. todo lo que puedo hacer? ¿Y qué es todo lo que no puedo hacer? ¿Y qué es todo lo que puedo hacer a medias para ver qué es lo que pasa? O sea, es un trabajo de mucha curiosidad. Es un trabajo mucho de, oye, ¿y si mejor le hago así? Sí, O, no, ¿y si mejor no hago nada? y la verdad es que los devs somos mañosos, o sea, nosotros como desarrolladores sabemos dónde están los puntos débiles del juego y sabemos que si Sí. le picas justo en esa esquinita, este modo va a crashear, entonces no lo hago, porque yo sé que va a pasar. Y el QA pues no sabe eso, entonces ellos tienen ese sentido arácnido de... Todos tenemos ese amigo que siempre que juega los juegos los truena. Ese es el QA innato. Yo quiero hablar de eso. A ver. Fíjate que he estado esperando la ocasión para hacerle un video y no he tenido chance, pero hay una cosa que se llama la maldición del tester. Bueno, yo le puse este nombre cuando vi que a mis amigos les pasaba. Hay gente que lo trae, ni siquiera en el Ujú, corazón, en ujú. las manos. Te Sí, toca el sí. juego y Y te lo ¡pum! deshace. Y no saben por qué. Pero pasa y es bien curioso, es un fenómeno de esos casi paranormales. O sea, Sí, de de verdad que acuerdo. hay gente que dices, pero ¿cómo le hiciste? No sé, es que yo nomás lo toqué. Pero ¿cómo crees? Y a veces dices, pues una vez, no, la siguiente vez, pero ¿cómo lo hiciste? Es que yo no lo puedo replicar. No, pues yo nomás lo toqué, ¿cómo crees? Entonces, Ujú. y bueno, eso es lo que trae la gente que lo tiene, que lo tiene en la sangre, ¿no? Cuando tú empiezas a hacer tester y traigas el don, no traigas el don, de repente se queda contigo. Sí, Ya, no, empiezas ya, a entrenar esa habilidad de decir, oye, ¿y si hago esto? ¿Y si brinco aquí arriba? ¿Y si me paso para acá? ¿Y si intento venirme para acá? Porque ya empiezan a pensar diferente, empiezan a pensar fuera de sí, la caja, o sea, son, es el típico cuando nosotros hacemos la burla de, no, pero es que el usuario nunca haría esto. Pues el QA sí lo haría. Entonces, pues, entonces ese tipo de pensamiento. Por acá nos dice Retro el Gamer. ¿Y qué pasa cuando solo quieres materializar tus ideas independientemente de si ganas o no dinero? ¿Está mal? No, se vale, se no, vale, se vale. claro que se vale, Esto claro es, que se a vale. final Hay de cuentas, cosas, esto es arte, ay, ¿no? perdóname. No, no, dale. Sí, justo. Hay cosas que no se hacen por amor a nada más que el arte y claro que está bien. Sobre todo, a mí me gustaría mucho que la gente empezara a tener otra vez este enfoque sobre los videojuegos. Hay juegos que son arte, hay juegos que nada más son expresión de una sola persona. Hay juegos maravillosos que se hacen con un equipo de uno y a veces vienen justamente de eso, del no me importa si gano dinero o no, yo quiero ver realizado lo que yo tenía en la mente. Y les digo, no pasa nada cuando es así, pero donde viene el problema es cuando hay un estudio, una compañía que depende de que la idea salga bien, de que la idea tenga éxito y de repente te llevas a un equipo de O que 20 estés 30 personas entre las esperando patas. recuperar inversión cuando solamente estás Claro, materializando tus ideas, ¿no? O sea, ahí es justo. cuando ya no hay congruencia. O sea, cuando lo estás haciendo por tu cuenta y son tus ideas y solamente lo quieres materializar y porque ese es tu arte, está perfecto. Ujú. Pero el problema es Sí, cuando lo quieres hacer eso
y tienes que recuperar cierta inversión porque pues, pagaste sueldos, tienes un estudio atrás, tienes alguien que depende de ti, tienes familias que comen de tu estudio y etcétera. Ahí es cuando ya no está chido, porque ahí sí tienes que Exacto. priorizar que vayas a recuperar ese dinero. Bueno, eso es lo que yo digo. Sí, justamente, justamente. Pero es bien bonito ver juegos que vienen del nomás quiero materializar mi idea. Son juegos bien importantes y bien inspiradores. Entonces, si ustedes tienen la ocasión, háganlo mientras no se lleven a nadie entre las patas, está bien. Exacto. Dice Psycho Voxel, para mí la mejor parte del game designer y tester es el romper su juego para hacerles ver que dicha mecánica no tiene cabida o sentido o sencillamente el balanceo es inexistente. Le da placer hacer sufrir al game designer. Qué malo de... Pobrecito game Hay designer. gente bien Es el fea. juego de su vida. Está bien, acábenlos. No deben de casarse con sus bebés. Dice Psycho Justo. Voxel, yo no voy a mentir, la mayoría de juegos les llevo más de 500 horas. Cuando no juego por trabajo estoy jugando por diversión. Les digo, somos raros, somos gente rara. O sea, aquí tienen a dos que trabajan en frente de una pantalla y luego llegan y se ponen enfrente de otra a hablar con ustedes. Pues así somos. Exacto. Así somos. Pues sí, si Pues es lo que sí, nos gusta, pues pues ¿qué sí. más? Meldak dice, sí son diferentes. Puedes intentar pasarlas al QA, pero si este no le mete mano para generar variaciones, pues bye. Por eso el trabajo de los QAs va más allá del idealismo del dev. Eso del idealismo del dev sonó como que tiró jiribilla, ¿eh? Pero está bien, sí, estoy de acuerdo. La típica del desarrollador es No, pues esperar sí. que su juego sea jugado como él espera y la verdad difiere mucho. Justamente, justamente porque hasta nos ponemos nerviosos cuando estamos viendo que el QA se está acercando al área donde sabemos que va a tronar y decimos, ¡ay, hijo de la chingada! Y moles, de repente ya lo encontró. Por eso digo, dice Abner, por eso digo que depende de la calidad de los programadores que hay en el equipo. Pues, te estoy 18, pues por eso. Sobre todo en indie devs, donde todos tienen 1000 roles, sí, totalmente. Uy. Psycho Voxel dice, pregunta personal para Analit. Ton, ton, ton. ¿Tienes novia? Ah, no, no te creas. No, no dijo eso, no dijo eso. Dice, yo soy una persona que Perdón, suelo reventé el probar, micrófono. yo soy una persona que suelo probar y escudriñar cada juego hasta el punto de hacerme listas o excels. ¿Tú también eres así? No. No, pues yo tengo suficiente con mi trabajo, amigo. Cuando es bien importante separar tu tiempo de juego y tu trabajo, sobre todo cuando eres tester. em, es bien importante saber disfrutarte un videojuego también. Entonces, yo he jugado infinidad de juegos, me encantan los juegos indie, me gustan mucho los juegos cortos, los de itch.io. Yo me meto y descargo 10 juegos, los juego todos y se puede en vivo. Por ahí han visto algunas reseñas que tengo, etcétera. Entonces, la verdad, cuando estoy jugando no intento romper los juegos. Cuando estoy trabajando, sí, y todo lo que se pueda y entre más tickets salgan, mejor. Pero cuando estoy jugando, viene esta parte de lo que les comentaba de la maldición del tester. A veces, a veces no es a propósito, a veces pasa. A No, veces de pero repente sí te tengo pasa por ahí, lo del crítico de cine, ¿no? O no, de que sí, ve las películas y por más que la esté disfrutando y la esté viendo así de chill, sí de repente dice, ¿viste ese cuadro? Como que falló algo ahí, como que se vio rara, ¿no? Y digo, a nosotros como sí, desarrollador también nos pasa de que, esa textura está bien alargada, se ve bien gacha, ¿no? Y estás viendo el tráiler en el evento y dices, no manches, esa animación sí se pasaron de lanza. Yo imagino que a ti te pasa exactamente igual, que estás jugando y dices, y si trato de brincar para acá y de repente, no manches, ya me quedé aquí atascado. ¿A sí, a poco no? veces, ¿A poco sobre no? todo en stream. Sí, sí, Te sobre todo sale, en stream, te o sea, sale. y lo haces con la intención como de decir, que vean estos güeyes ahorita lo que va a pasar. O sea, de repente es así como que vas caminando y se te clipea tantito la cámara y te regresas, miren, 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 y te metes, miren la cámara, ya rompí tu juego, ¿no? Jijiji, jajaja. Así, o ya sé que en esa esquina, para empezar, si tú sabes que puedes saltar en un juego, ya con eso sabes que te puedes atorar donde sea. Entonces, yo veo que tengo la opción de saltar y ya de repente nomás ando ahí, porque también tienes como esta manera de jugar.
que se queda contigo de tester, de ir saltando por donde sea y de ir moviendo todos los power-ups, a ver en dónde te atoras y así. Y sí haces lo posible por ser una persona normal y disfrutarte el juego, pero obviamente traes este chip prendido y sí, justo como dices, se ve una textura rara, de repente hay corrupción, no sé, se mueve algo y dices, ay, güey, como que vieron eso y ya se lo comentas al chat, oigan, miren, vamos a regresarnos, ¿no? Y te sigues con el juego, pero pues ya lo viste, ya qué más da, ¿no? Tal cual, tal cual. Oye, hablando justamente de eso, ¿qué estás jugando ahorita? Ahorita, tengo, acabo de descargar 5 juegos para jugarlos en stream estos días. Estoy jugando indies de terror de itch.io. Fue como un trend que estuvimos siguiendo en el canal mucho tiempo. Luego lo dejé para que empezáramos a jugar Mario 64 otra vez, pero ahorita estoy retomando el itch.io y sí, la verdad es que le hemos estado dando por ahí a ¿Y varios cómo juegos. lo Son juegos seleccionas? cortos. ¿Cuál es tu Con la portada, criterio de con la pura selección? portada. No me gusta leer, no me gusta leer ay, se me olvidó cómo se llama, como de qué va el juego. La reseña. Nada más, Ujú. ajá, veo la landing page y digo, ok, este se ve chido, los specs dan. Ah, y también eso, siempre en itch.io siempre hay reseñas con videos. La gente lo juega y sube su video a YouTube. Entonces, yo me meto al video, veo cuánto dura y con eso ya sé más o menos cuánto dura el juego. A mí me gustan los juegos de 15 a 30 minutos. Sí, bueno. Em, los juegos que son menos que eso, la verdad es que me desesperan un poco, pero prefiero esa longitud. Entonces me meto y veo, este video dura 20 y este video de acá dura 30. Ok, entonces más o menos ha de durar unos 15. Ponle que cada quien le dio 2 vueltas, ya con eso nos vamos y lo descargamos. Pero nunca, nunca leo de qué se tratan, nada más con el nombre y pues lo que alcanzas a ver en las imágenes, ¿no? Y pues así te lo echas más chido y de repente pues ya no sabes, pues no sabes qué onda, y eso también está cool. Por ejemplo, hace días en stream jugamos uno que era de terror, y yo lo vi y dije, esto se ve bien chido, y decía, está optimizado para varios dispositivos y para web. Y entonces lo empiezo a ver y ya estaba cargando y estaba tardando mucho en cargar, y de repente se me prende el chip y les digo, oigan, si esto es web y está optimizado para todos los dispositivos, esto es un point and click. Y entonces carga y era un point and click. Y ya nos quedamos así como que, bueno, y lo jugamos y estaba, pero sí bien bueno. Me sacó un sustote, bueno, como 3 sustotes, pero estaba bien bueno. Ujú. Entonces sí, te la Qué pasas chido, es chido, una qué chido. sorpresa y le da como este toque de saber qué onda, ¿no? Qué chido. Dicen por acá. Dice Retro el Gamer. Ya valió, el mío dura 4 horas vagando sin sentido. Ah, pues hay que hacerlos más cortitos. Porque No, pues es sí. tiempo de stream, muchachos. Oye, y a ver, dinos tu top 3 de juegos favoritos de toda la historia y por qué Mario 64. Ay, bueno, es que nada, el Mario 64, la forma en la que está construida el Mario 64 lo hace un juego muy atemporal. Eh, hay mucha gente que se va por el... Ay, pero ese es mi top 1, ¿eh? Mi favorito es el Mario 64. Hay gente que dice, pues es que el Mario 64, no sé. Fue de los primeros, fue el primer juego mundo abierto 3D. 3D y así y todo esto. No es por eso. La verdad es que no es por eso. Porque sí es un mundo abierto, pero es un mundo abierto limitado. Obviamente Es sí por el revolucionó y todo pingüinito. en su tiempo. ¿Por el qué? Por el pingüinito que aventabas. Ah, sí, porque Por lo puedes eso. aventar. Justo. No, 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 no. Entonces, la forma en la que este juego está construido, y yo les hablo de polígonos, de texturas, de los mundos, del acomodo, todo esto es un juego que te hace sentir muy libre, pero, que esta es mi parte favorita, es un juego perfecto para tener sueños sobre el juego. Porque aquí hay dos partes, ¿no? Hay los juegos que puedes usar para tener sueños creativos o sueños lúcidos o sueños de alto control. Y hay otros juegos que son para traer Wow. elementos del juego a tus sueños. El Mario 64 es para traer elementos del juego a tus sueños. Em, está todo, pero sí acomodado de la manera perfecta. Los videojuegos que tienen como cierto rango de gráficos específico, los procesa el cerebro de otra forma, y además como es un mundo pues semiabierto y todo eso,
de verdad que tiene un chorro de características que son que son las que lo han hecho perdurar pues en la sociedad y mantenerlo como un juego muy Sí, sí. vigente, incluso 30 años después que están por cumplirse, y así. Entonces, número uno, el Mario 64 por todo lo que trae. Además, ha estado presente en mi vida desde que yo tenía 6 o 7. Mi primera consola, pues fue el portátil, fue un Nintendo 10, el Old, no me acuerdo cómo se llama, el normalito, no el Fat, Ajá, sí, sí, sí. el primer de los Sí, delgaditos, ¿no? del- Entonces, el que era rojo con negro, Ujú. ese. Dic- El primero que jugué fue el remake. Dicen por acá, me encanta que Mario 64 sea su preferido, siendo este uno de los juegos más famosos respecto a su cantidad de glitches y exploits. ¿Coincidencia? Tal vez allá aprendió a No ser creo, tester. Tal vez con ese juego aprendió a ser tester. Tal vez de ahí podría le ser, tal vez de salió ahí viene. el amor a sacar bugs y exploits y toda la cosa. Pues ahí está. Entonces, ese es el top uno. Ay, El top no. 2, El 2 top y uno. 3, ¿cuál es? El top 2. El top 2 es el Horizon Zero Dawn. No sé si lo han Ah, nos jugado. venimos hasta por acá. O sea, te veniste Sí, de acá hasta por así acá. mero. Qué juego, pero qué Muy buen juego. juegazo. Yo llegué al final, lloré. Juegardo. A mí, yo creo que, y de hecho creo que es algo que sabe la gente, a mí no me encantan los juegos actuales. Si yo juego es del 2007 para atrás, Más mayormente retro. Nintendo 64, así. Entonces, a mí no me encantan los juegos actuales, pero me gusta mucho la realidad virtual. Entonces, yo tenía Wow, somos de mi los VR y únicos. no, es que la realidad virtual perfecta Somos como para tres entrenar en los toda la sueños lúcidos. industria de VR. No puede ser. Es que el VR debería... mira, este es el enfoque que yo tengo del VR. Em, los juegos de VR están chidos y todo. Obviamente no son para que los traigas un chingo de rato. Te duele la cabeza, te mareas, te sientes mal. Eso es de ley. Está cool. ¿Por qué? Porque es un ambiente altamente inmersivo. Inmersivo. Entonces, que un juego de VR te puede ayudar a entrenar los sueños lúcidos. Pero para que tú encuentres un buen juego de VR, no tiene que ser un juego, tiene que ser una experiencia, tiene que ser un lugar en el que sientas que estás ahí y que estás conviviendo con el entorno de manera en la que tú estés bien integrado, no como que ando concentrado en lo que ando haciendo, sino Ujú. estoy Sí, concentrado en sí, lo que sí. estoy sintiendo y en lo que Más bien está como un pasando. Entonces, ambiente. para eso, sí, justo, para eso, a eso deberíamos orientar el VR, sería muchísimo mejor, pero pues obviamente no toda la gente está pensando en si va a poder soñar o no, y hay muchas otras cosas que influyen en eso, ¿no? Entonces, el caso es que mi papá me regaló mi VR, que por allá arriba está la caja, y venía, ¿Cuál es? el del PlayStation 4, Mm. mi VR y mi PlayStation, y venía ese juego como de los éxitos de PlayStation, ¿no? Eh, y lo tuve ahí arrumbado un montón de rato. Y un día dije, ya estoy cansada de jugar Fortnite y Paper Beast y Minecraft. Voy a abrir este juego. Lo abrí, lo metí, vi así la primera cinemática y yo... Y me What? quedé así de, no puede ser. Me piqué. Y luego el juego tiene un concepto que a mí me encanta, que es como este futuro Ujú, postapocalíptico, ujú. pero tecnológico, en el que sí hay armas, pero no las usamos porque que chingue su madre el plomo y nuestras Exacto. armas tienen como estas implementaciones tecnológicas en las que yo traigo una lanza, pero te puedo electrocutar con la lanza. Ande ¿Cómo perro. quedaste? Entonces, ajá, exacto. Y traigo unas flechas y mis flechas, porque solo Em, uso arco, porque pues a la chingada el plomo, pero mis Pero flechas tienen tienen acá de veneno, perro. que sí, explotan y vibraciones y yo traigo aquí Sí, mi medidor de King. AirPods y todo eso. Ajá, justo. Sí, 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 sí. Entonces, a mí me encantó el concepto. eh, Me encantó todo. Me encantó todo. Me sentí. Me sentí bien adentro del juego. Nunca había jugado un juego con esa cámara en tercera persona. Y siempre la odié. Y cuando empecé, me capturó completamente.
Además de que los gráficos súper altos, súper realistas, y yo lo veía y yo decía, ay, Güey, güey, güey. yo estoy ahí adentro, o Pinche sea, dinosaurio, ajá. sé qué. Entonces, sí, sí, la verdad es que ese juego no me ayudó a soñar. Ve, ahí está el mosquito. Este, ese juego no me ayudó a soñar, pero me la pasé bien chingón. O sea, estuve adentro del juego mucho tiempo y luego el feedback en el control es bien específico, entonces tiras la flecha y sientes, tú estás ahí adentro, realmente estás ahí adentro, entonces sí, sí lo sentí siempre y así de que ahí viene una batalla y es con un jefe grande, ¿no? Y yo así de que, ay, ¿Y ¿qué me va a pasar? tienes No. planes de seguir en VR o ya hasta ahí dijiste ya, no? Esa va a ser mi única consola VR. Bueno, mi único dispositivo VR. Sí tengo, sí tengo planes porque me gustaría desarrollar para VR, porque precisamente orientado hacia lo que te comento, es un campo que me gustaría explorar más a futuro. En este momento no, pero sí está en mis planes y probablemente sí suceda. Bravo. Dicen por aquí, Meldak, dice, siento que en VR es más complejo explorar experiencias y mecánicas fuera de First Person. No digo que sea imposible, pero considero que hasta que se desarrollen periféricos adicionales que enriquezcan la creación de mecánicas complementarias no podrá ser atractiva para el jugador casual. Pues sí, ahorita en VR son como 5. Y si dijo que era Ujú. PlayStation VR, pues ahí sí somos como 2. O sea, Analí y yo. Sí, O sea, todavía en MetaQuest son como 5. Pero en PlayStation VR somos 2. Entonces sí, todavía justo. el mercado está en pañales. Pero yo también soy fan del VR. Y pues soy de los que siguen esperando el boom del VR desde hace ya Sí. unos cuantos años. Pero bueno, seguiremos esperando a ver si. Digo, a mí se me hace bien chido. Todos dicen, por ejemplo, pues ver una serie en mi cama, así. A mí se me hace mucho mejor experiencia ponerte el visor, ponerte en tu sillón o en tu cama, lo que sea, con una pantalla de 100 pulgadas en VR, pones Netflix y te pones a ver tu serie y mejor. Está bien chido. Está bien chido. Se siente como si estuvieras en el cine. Sí, no, O de está repente ves la pantalla así. fregoncísimo. O sea, inténtenlo. Oye, no Sí, te sí, puedo sí, sí, dejar sí. ir sin preguntarte tus experiencias chistosas. Ah, no, nos falta el top 3. Ey, ya te ibas a escapar, nos Ah, falta el sí es tercero. cierto, sí es cierto. Ah, y ya después te El pregunto lo otro, otro. va. El otro es A Link Between Worlds, el de Ujú, 3DS. ujú. Em, yo creo que ese juego es porque le tengo mucho cariño. Yo cumplí, a los 7 mi papá me dio mi 10, luego tuve un 10i, luego un 10i XL, luego un 3DS, y cuando cumplo 11 me quedo sin mi 3DS y pues yo lloraba mucho, ¿no? Ay, de verdad que ¿Qué le pasó al ese 3DS? mosquito me está molestando a propósito. Me lo robaron, me quedé Hijos, sin 3DS. hijos. Por aquí habían No, ¿y sabes qué? dicho, déjame te digo la solución para tu mosquito. Por aquí la habían puesto. Nomás déjame, lo Sí, sí, encuentro. sí. ¿Y dónde está? Se me perdió el mensaje. Pero decía, sí, dile al mosquito que la forma en que ejecuta su sistema de picar y huir no funciona y te va a dejar de buscar. Acaba con su ego. Ya no me va a querer. Destroza su ego del mosquito y con eso se va a alargar. Pero no, ya, perdón, Ay, nos no. decías del 3DS, te lo robaron. Me lo robaron, me quedé sin él. Era la edición especial de los, Hijos, a ver, no me si nos acuerdo, estás escuchando, 20 regresa años cumplí ese haciendo 3DS. O de sea, lo y era querido que edición hay. especial y todo. Ching, qué Era pesada. negro, 3DS negro, brilloso, con las esquinas doradas. Traía una ocarina, traía la madre esta que toca la celda, se me olvidó cómo se llama. Hijo. Este, estaba bello, ni pedo. Se lo chingaron, ya no pasa nada. Oh. Entonces, cumplo 13 y le digo a mi papá, yo quiero jugar Mario 64 como cuando era feliz. Y mi papá me dice, ¿pero el original o el remake? Y yo, ¿qué? Y me dice, ¿el Oh. original o el remake? Y me dice, y yo le digo, ¿cómo que el original? Y me dice, pues sí, el que tú jugabas en el 10 es otro. Y yo, no puede ser, papá, ¿cómo crees? Y me dice, no, es en serio. Mira, el original yo lo jugaba.
es así, en una cosa que se llama Nintendo 64, y yo, y ya me dice, ahí no ¿Qué? sale Yoshi, y yo, ¡ay, no sale Yoshi! Y bueno, el caso es que me llevó a comprar mi Nintendo 64, mi cartucho y Tu todo, y papá ese me es lo un regaló hombre de cuando cumplí 13. mundo, es un hombre Sí, conocedor de buenos gustos. sí, 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 Saludos a tu papá. exactamente. Saludos a mi papá. Y entonces, cuando yo cumplo 16, llega un momento en el que digo, ya me pasé el Mario 1000 veces. Extraño mi 3DS. Y mi papá, mi hermano pide esa Navidad el Switch. Acaba de salir el Switch. Pide el Switch con el Mario Odyssey. Y yo así de que, ¿y yo qué voy a pedir? No, pues yo no sé qué voy a pedir. Y mi papá nos compra un Nintendo 3DS. Oh, Entonces me dice, para esto yo ya tenía mi Nintendo 64, ya tenía mi Mario 64 y a mí me gustaba mucho el Zelda. Entonces ya mi papá me había llevado a comprar mi Ocarina of Time y mi Majoras. Y me dice, les compré para Navidad un 3DS. ¿Qué juego está bien? Y me dice, encontré estos de Zelda. ¿Cuál pido? Y estaba ese. Y yo le dije, ese está bien. Pues es un Zelda, chingue su madre, no sé cuál sea, pero me lo voy a vender Zelda, porque me gusta Zelda. el Zelda. El de Zelda. Y ya dije, no importa si es el remake de alguno de los que tengo o es otro, chingue su madre, va a estar bien. Llega y es el Link Between Worlds. Y yo así de que, güey, o sea, no mamen, está bien chingón. O sea, está bien chingón. Es que no quiero spoilearle a nadie el juego, pero está muy Pero chido, tiene una terminen que... mecánica muy padre. Pero la mala era Halle Berry, ¿no? Entonces, hagan de cuenta que yo empiezo a jugarlo y veo que tiene una mecánica bien padre y también me enamoré y me sentí bien, bien libre en un mundo que evidentemente no era abierto y además sí era 3D, pero ya sabes, esta vista como Ujú, isométrica. ujú. eh, y yo fue de las primeras veces que me sentí, incluso más que con el Mario 64, fue de las primeras veces que me sentí tan, tan conectada con un juego y tan obsesionada con un juego que empecé a ver estos elementos, a asociar elementos del juego con elementos de la vida real. En Hola, el, en el juego, qué chido. en el juego te dan un brazalete que te da fuerza para levantar piedras. Y entonces yo de repente veía piedras grandes así en la calle y yo decía, tengo que ir por el brazalete. Y luego, ¿qué pedo? ¿De qué estoy hablando, güey? Así. Entonces, yo me vicié con ese juego y hasta que lo acabé, me encantó el final, está también bien chingón. Y era lo que yo jugaba en las noches. Yo, desde que mi papá nos trajo ese 3DS, la verdad es que el 3DS lo compró para mi hermana y para mí, se convirtió en mío. Lo tengo yo abajo de la almohada, ¿Y tu hermana juego no todas las estuvo muy noches, contenta con esa decisión? Si juego tu casi hermana todas las lo noches. debe platicar de una manera muy distinta. Sí. Y mi hermana se robó el 10, ¿no? Entonces, ajá. eh, juego muy seguido, juego muy, muy seguido. Ah, pero en ese tiempo, pues fue cuando empecé a jugarlo, me vicié con el juego, jugaba todas las noches antes de dormirme, hasta que me ganaba el sueño. Y pues les digo, yo no soy muy buena en los juegos, entonces me costó un huevo pasármelo. em, y me enamoró completamente. Y yo creo que ese es de mis favoritos por los buenos recuerdos que me trae, porque me la pasé muy chido todo ese año. Y todo ese tiempo, ¿no? Como que me trae estos buenos recuerdos de cómo se sentía la vida. Y pues sí, yo diría que es esencialmente eso. Pero también es que es un juego muy bueno. Sí, claro, totalmente. No, qué buenos 3 juegos te mandaste. Oye, y te decía antes de dejarte ir, porque yo sé que también eres persona ocupada y tienes que hacer otras cosas, pero no te puedo dejar ir sin que nos platiques tú como QA y has hecho muchísimas pruebas a muchísimos juegos, sin decirnos el juego, o si lo puedes decir, pues lo puedes decir. ¿Cuáles han sido tus experiencias más chistosas? ¿Cuál ha sido la más chistosa que digas un bug acá bien botana? ¿Y cuál ha sido la más retadora? Que dijeras, este sí me sacó canas azules, verdes, rojas para encontrar esto, o para resolver esto, o para volver a reproducir esto. La chistosa y la Mira, complicada. ok, te voy a platicar primero la complicada. Uh -huh. Hubo una ocasión
en la que se reabrió un ticket, en el proyecto en el que yo estaba se reabrió un ticket de años, pero años, o sea, tenía un chingo sin pasar. Y éramos dos acá checándolo, ¿no? A ver, vamos a hacer esto. No, pues que sí, no, pues que no, no, pues no pasa nada, no pasa nada, no pasa nada. Y chingado, ¿cómo le hacemos y cómo le hacemos? Pues, bueno, es que ya no sé si también es la chistosa, ¿no? Pero de repente ahí hubo dos salidas, porque de repente el ticket se dividió en, es que si pasa esto, es que es bien difícil platicar cuando no puedes decir mucho, Sí, me pero de imagino. repente el ticket se dividió en sí está pasando esto, pero pasa porque es consecuencia de otro issue, y si se arregla pues este se va, pero este es el ticket original. Entonces vamos a pasarnos a y que se No, quede en sí, hold, y sí, cuando sí se arregle entendí. y descubramos, sí. Entonces, no, pues es que no pasa nada. No, pues es que no pasa nada, ¿qué pedo? No, a ver, dale, y dale, y dale, y dale. Y les digo, yo nunca me he tenido que quedar más tiempo. Esa es la única vez que yo recuerdo que me haya quedado más. Y eso porque ya teníamos como 3 horas ahí revisándolo. Y yo creo que me quedé así de que 7 minutos más, o sea, una baba. Entonces, me acuerdo que lo estábamos revise y revise. ¿Y qué pedo? ¿Por qué no pasa? ¿Qué pedo? ¿Por qué no pasa? Pues no pasaba. Ahí Porque viene el plot twist. o sea, para que pasara había que activar un cheat. Entonces, en algún momento fue un bug, pero cuando le volvió a pasar a la persona que reabrió el ticket, que era parte de desarrollo, fue porque activó un cheat que no estaba funcionando bien y te chingaba el juego, ¿no? Entonces, nosotros estuvimos intentando y él no se dio cuenta, o sea, él dijo, pues esta cosa no funcionó y se chingó el juego, pero no se acordó de que había metido un cheat y nunca se molestó en revisar si era porque había usado un cheat o no, o en reproducirlo una segunda vez o algo así, como que dijo, esto pasa y es conocido, otra vez que se reabra el ticket. Y nosotros así de, ¿qué pedo? No pasa, no pasa, está bien, está bien, está bien. Cámbiate de build, ya teníamos 3 horas, cambia de dispositivo, a ver en la computadora, emúlalo, todo, no pasó Híjole. nada. Por accidente nos dimos cuenta de que era un cheat y pues ya fue así como que, oye, güey, esto está bien, nomás arregla el cheat, no tienes que arreglar nada del juego. Y ya no. Pero, o sea, esas cosas se vuelven retadoras porque como quiera, tú como QA no te quieres ir sin terminar el trabajo, Claro. ¿no? No te quieres ir sin decir si pude o no pude reproducirlo. Y en ese momento fue como, ya revisamos todo, ¿qué nos queda? Cala el chip. Ya, o sea, ya fue como que esto es lo último, vamos a ver qué pedo. Y se logró. Nos tardamos 3 horas, pero se logró. Pero hasta luego. Entonces, yo diría Y que se sí, lamentamos al esa güey sería ese. la más... Pobre hombre, pero bueno. No, qué chido, qué chido. Sí. Ese sería, pues, puede ser de ambos. Pero ¿te ha pasado algún otro que digas Sí, sí. estuvo bien botana? Sí, Que salían volando yo jugadores o algo así tipo Ubisoft. me acuerdo que una vez me pasó que tenía mi monito y atrás traían algo en la espalda, ¿no? Traían un objeto en la espalda. Entonces de repente estoy haciendo pruebas con un compañero y de repente me dice, a ver, hazte para acá. Y me hago para allá y tenía la cara en la espalda y el objeto como metido acá en el torso. ¿Qué Y rayos? ya fue así como que, ¿qué onda? No, pues quién sabe. Y estuvo bien cagado porque eso pasaba, pero solo en ese mapa. En otros no sucedía y era con esa skin nada más. Y bueno, además de ese, una vez me tocó que estábamos revisando un mapa grande y... ¡Ah! ¿Y sabes qué también? Había uno en el que te montabas en un vehículo. Este no me pasó a mí, pero sí lo vi porque era de ese... Oye, mira, esto está bien cagado. A ver, ven. Así, Sí, sí. sí. Cuas. Sí. Te subías a la moto te subías a una moto y en lugar de quedar así agarrado en la moto, quedabas como a 30 centímetros, o sea, estaba Flotando la en la moto aquí moto. y el personaje así, ajá, exacto, ese estaba bien cagado y también Los me pasó, este sí me colliders. pasó a mí, llegó la build y, o sea, venía un evento especial, llegó la build, éramos un chingo, yo dije, yo quiero
pero reportar ahorita ya. Me meto así en putiza, voy cayendo a la ubicación y veo, y en todo el mapa unas pinches rayotas como de corrupción, pero había como un efecto de fog, ¿cómo se llama? Niebla. De niebla, y estaba como que corrupta la textura, entonces había unas líneas a lo largo de todo el mapa hasta donde llegaba la niebla. Y yo así de, ¿qué pedo? ¿Qué Y lo pasó? veo y dije, no mames, la build es nueva. Y me meto así en putiza y ir a buscarlo y no estaba. Y yo, a huevo, hago el reporte, me lo regresan como, no lo vamos a arreglar, ya es muy tarde. Y yo, ¿qué? No lo vamos a arreglar, ya es muy tarde. Y yo, no mames. Pasan los días, me lo marcan a mí, o sea, y el mío era el original, me lo marcan a mí como dupe, o sea, como duplicado, como si yo lo hubiera hecho después de alguien, pero en realidad yo fui la primera en reportarlo. Lo reviso y ya lo habían arreglado. Y fue como que alguien se las hizo de pedo. Como que chingados no vas a Pues arreglar esto, sí. güey. Y hicieron otro ticket y ya lo arreglaron. Y a mí me marcaron como dupe, pero bueno. Y pues ya, esas son todas. Tal cual, oye, eso tuvo heavy, tuvo hard. Pero sí, esos son gajes del oficio. Bueno, pues hasta aquí Sí. vamos a llegar, muchachos. Todavía me quedan muchísimas preguntas en el tintero de tools de testeo, de bugueo y demás, pero ya será en una segunda parte. Vamos a comprometer aquí a Analía que regrese con Claro que nosotros sí. a platicar en una segunda parte de todo lo que es este mundo del QA. Y ya también veremos porque la verdad es que es un placer conocerte en tu personalidad streamer, así lo voy a decir yo, porque déjenme decirles como chisme que cuando se subió al escenario de GCMX, calladita, así, seriecita. Todavía se bajó, le pedí foto y todo el show, la conocí y era así, tal cual, seriecita. Todavía la vi afuera, donde había un área de networking y hablé con ella y así de, sí, que no sé qué. Sí, Yo yo sí. decía, sí, yo decía, es que es bien seria. Y luego la vi en un stream de Navidad y dije, ¿qué pasó? ¿Dónde está? Bueno, Dije, ay, hay otra personalidad oculta ¿qué nos pasó? pero en Estaba el stream, decorando en el stream casas de de Navidad, Navidad y no, poniéndole esferas, un arbolito. Y yo dije, ¿qué nos pasó? Y dije, no, hay qué que pena. invitarle al stream para que saque esa personalidad, ya nos conozcamos como somos, de streamer a streamer. No, pues sí. Ay, qué pena, pero también en el stream de Navidad yo traía una botella de vino encima, o sea, Eso no otra personalidad, dice. ¿no? No. No es cierto, no es cierto, fue Yo no vi natural. eso, yo no vi. Pero la traía cargando. Claro. Luego puso piñata y todo. No, una posada en Ah, su sí, la casa. piñata la que le damos aquí, estuvo chido, estuvo chido. Puso Sí, decoración estuvo muy chido. navideña ahí en la pared y no, estuvo genial. Así Los que moñitos, igual, todo teníamos. súper recomendado los streams de Analí. Gracias. Pásenla a ver cuando la ven aquí en Twitch, NaniDev. Ahí la pueden encontrar. Y pues nada, muchísimas gracias, Analí, por el tiempo, por el apoyo. Espero que te la hayas pasado muy bien. Espero que te haya gustado, que quieras regresar, porque todavía nos quedan muchas preguntas en el tintero. Y pues muchísimas gracias por estar aquí. No, al contrario, gracias a ustedes, gracias por el espacio, por el tiempo, me la pasé muy chido y claro que sí, con todo el gusto del mundo. Yo vuelvo cuando ustedes lo requieran. Eso. Estuvo muy padre, espero que ustedes también se la hayan pasado cool y pues nada, ahí nos vemos en la próxima. Sí, muchísimas gracias a todos por pasarse por acá. Nos vamos a ir vámonos con Nona, que ayer nos dio raidcillo, entonces le vamos a devolver el favor porque nosotros somos una comunidad y somos una industria y nos apoyamos entre todos. Entonces, Exactamente. pues vámonos para allá. Bien, sí, ahí está. Bueno, pues muchísimas gracias otra vez, Annalyn. Muchísimas gracias a todos los que pasaron. Gracias por la sub, Psycho Boxel. Los quiero un montón, los quiero muchísimo. Vamos con Nona. La saludan, le dicen que van de nuestra parte. ¿Sí conociste a Nona o no? Sí, obviamente que sí, obvio, mira, Sí. fíjate. Ahí está, mira. Entonces nos vamos con ella, la saludamos y luego ya nos vamos. Gracias a todos. Te quiero un montón. Gracias, Analí, otra vez. Espero verte por acá pronto. Y nos vemos. Bye bye. Obvio que sí. Nos vemos, bye. Estoy cargando el... Aunque
el Biel quedó sin errores. Milagro en el menú. Los assets brincan felices en la carpeta azul. Y el shader graph explota en colores.